Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp 636-689-184. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche, eso al menos diría Miguel Ríos. Hoy estamos pletóricos, con ganas de bailar, con las pilas cargadas. Desde los estudios de Radio 4G FM estamos dispuestos para que paséis un par de horas muy agradables y disfrutéis de nuestro programa número 159, hoy dedicado a los intríngulis, anécdotas, historias, importancia, trascendencia y mensajes de la música rock. Nuestro compañero David Sentinella no puede estar hoy con nosotros por una indisposición pasajera y desde aquí le mandamos un afectuoso y caluroso abrazo. ¿Y qué os tenemos preparado para esta noche? Pues música a tope con un invitado muy especial, ni más ni menos que el profesor Santiago López Navia. ¿Qué nos va a contar hoy Juan Ignacio Cuesta? Pues en su zurrón del caminante nos va a llevar a La Maliciosa. Cuidado con el nombrecito. Está en la Sierra de Guadarrama, un lugar que le inspiró una canción muy especial y que a lo mejor se atreve a cantarla. Manuel Berrocal, en sus Viajeros de la Mente, indagará sobre lo que hay de verdad y mentira en esos mensajes subliminales de corte satánico que traen a maltraer a unos cuantos y que dicen que están incorporados en algunas canciones rockeras. Fernando López del Oso nos va a sorprender con una interesante revelación que haremos cuando menos se lo espere. Y en nuestro filandón, pues ya os podéis imaginar, referencias clásicas a Led Zeppelin, Black Sabbath, Rolling Stone, los Beatles, The Who, Alan Parsons, Mago de Oz, pero también otros grupos y otros músicos que tal vez os van a asombrar. Y todo bajo la atenta mirada y sobre todo esos mandos técnicos que también maneja Víctor San Román. ¿Os apetece escuchar este programa de tantos decibelios? Pues queridos amigos, aliados de la noche, empezamos, que para luego es tarde. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Bueno, pues ya estamos metidos de hoz y de coz en la música rock y os recordamos nuestro teléfono de WhatsApp porque creo que hoy va a estar bastante movidito, creo que al que más o al que menos este tema le interesa. Apuntad, 636-689-184. Os lo recuerdo, 636-689-184, donde podéis poner vuestros comentarios. Bueno, Carlos Canales, querido Carlos, tú que eres más de Simon & Garfunkel o de Bruce Springsteen. Ninguno de los dos, pero... Ninguno de los dos, es curioso, ninguno de los dos. No, porque es curioso, a la música de Springsteen yo llegué muy tarde. Es decir, es raro, es curioso, pero así como Simon & Garfunkel eran famosísimos en los 70, yo soy un ser de los 70, no de los 80. Esto es un detalle importante, sobre todo cuando hablas de música. Estás revelando tu edad, ¿eh? No, la edad es en todo el mundo, pero es que es verdad. Es decir, están muy mitificados los 80, demasiado mitificados. Es cierto que la moda de indumentaria de los 70 es espantosa. Son los peores momentos de historia de la humanidad. ¿Qué se le va a hacer? Los cuellos de pico, esos pantalones con pata de elefante, verdad, lamentable. Pero independientemente de eso, es cierto que la música, la de los 80, yo creo que por el caso español de la famosa y legendaria movida, está demasiado mitificada y sin embargo los 70 me parece una época excelente para el rock and roll. Creo que es la época de la madurez del rock and roll, porque el mundo ha cambiado mucho, ahora estamos acabados, tío, el rap y esas cosas, ya no es lo mismo. Entonces ahí se ve que somos todos muy mayores. Pero
Es verdad que este es un programa que es curioso, que nunca hayamos tocado cuando está lleno de leyendas y de mitología. Es uno de los mayores cargadores de leyendas y mitologías de la Edad Moderna. Que quizás por la trascendencia que ha tenido en la cultura y en la vida popular y habitual de la gente, la cantidad de mitos y de historias que se han creado en torno al rock and roll y en torno en general a la música moderna y pop, desde el jazz hasta cualquiera de ellas, en los últimos 40-50 años, es sorprendente y antecede con mucho al fenómeno que le ha ocurrido en las redes sociales. Yo creo que es uno de los impulsores iniciales. Ahora veremos que la mayor parte de ellas son falsas, como casi todas las leyendas, como debe ser, pero que muchas ocultan un elemento de realidad detrás muy llamativo. Hombre, con hoy vamos a tocar el tema rock, yo creo que es fundamental para entender la cultura, la sociedad y incluso pues eso, la literatura del mundo occidental. Bueno, más cuesta, Jorge Ignacio. Tú estabas antes ya que la música rock existiera. Pues en el fondo sí, porque el primer disco que entró por mis oídos en mi vida fue el Soy Minero de Antonio Molina. Inmediatamente había 2 discos, cuando yo era Boy Scout, había 2 discos allí en los pasillos del Hospital del Niño Jesús, donde teníamos la base de los Boy Scouts. Había 2 discos nada más. Uno era el Soy Minero de Antonio Molina y el otro era Satisfaction de los Rolling Stones. Entonces, en ambos empecé. Es más, ya de ahí saqué la idea de hacer mi primer grupo, que lo monté muy pronto, por cierto. ¿Cómo se llamaba? Pues el primer grupo se llamaba Brots, caldos, porque se parecía a Beatles. Entonces el primer tema, además puedo decirlo, fue Apache de los Shadows, que interpretamos. Bien, qué nivel. Y el segundo fue La Casa del Sol Naciente, la versión de Animals. Y el tercero de los temas fue una canción que ha pasado a la historia, que era de los Equals, que era Baby Come Back. Que... Bueno, luego tienes que contar alguna anécdota de suya como compositor, como en la relación con grupos míticos como Canova, Rodrigo Adolfo y Wolfgang, bueno, ese estilo. Con estos menos, pero bueno, ya lo contaremos. Ya va a contarlo hoy, tiene un día. Es cierto que hoy, por ejemplo, fijaros, he presionado porque empezara esto con Roll Over Beethoven. ¿Y por qué? Porque es quizá una de las canciones que están en el origen de la música rock. Es un tema de Chuck Berry, aunque nosotros lo estemos escuchando en la voz de Lennon y McCartney, pero realmente es un tema de Chuck Berry del año 50 y tantos y tal, que Beatles publica en el 62 aproximadamente, y que ya hace idea a un tipo de música que ya no es nada que tiene nada que ver con la anterior, ni siquiera es esos primeros intentos del rockabilly que nacen con Presley, que nacen con Fats Domino y con algunos otros, ¿no? Es ya otra evolución posterior donde va a crear ya un tipo de sonido que englobaría muchísimos estilos totalmente distintos y que tendría una evolución con unas ramificaciones brutales. No es lo mismo el rockabilly que el rock sinfónico, no tiene absolutamente nada que ver. Por eso he elegido esto, y después de este he elegido el que quizás sea el más emblemático de todos los temas del rock and roll, que es Stairway to Heaven, por razones sobre todo de actualidad. Porque, como sabéis, últimamente les han denunciado por plagio. Bueno, parece que no va a quedar en nada, ¿eh? No, ya lo ha desestimado el juez porque técnicamente no es indefendible. O sea, no tienen nada que ver una partitura con la otra. Nada. Y lo que cuenta son las partituras, ¿no? Bueno. En fin, creo que tenemos un programa hoy muy enjundioso y muy rítmico. Yo creo que los oyentes ya se han dado cuenta que has empezado embalado, vas directamente al grano, se nota que te apasiona este tema y desde luego que nos va a contar multitud de anécdotas, pues que es cierto que él no solo ha estado en distintos grupos de rock, sino también que ha compuesto alguna que otra canción. Bueno, Manuel Berrocal, querido Manuel, ¿cuál es tu grupo favorito? Bueno, buenas noches lo primero. Buenas noches a los oyentes también. La verdad que a nivel de grupos yo reconozco que no he tenido un grupo establecido, porque siempre ha sido la historia de que dependiendo de la época yo me movía en un tipo de música u otro. Yo he pasado por jazz, he pasado por blues, he pasado por el rockabilly, he pasado por eso, y hoy en día es que la verdad que admito que me paso la vida oyendo a todos estos grupos centroeuropeos, alemanes, tipo Evanescence y demás, lo cual debe ser una maldición para los vecinos, porque eso puesto a todo volumen. Conozco que cuando la de turno se pone en plan ópera, deben oírla hasta abajo en lo que es en la carnicería que hay al lado de casa. No conduces, pero bueno, tendrías alguna rueda pinchada. No, pero vamos, reconozco que, o sea, siempre me he movido dependiendo de la época en grupos muy, muy diferentes. Vamos, reconozco que he ido evolucionando, o sea, he ido andando en función de los diferentes grupos de música que han ido naciendo en el tiempo. Déjame darte un matiz, Manolo. Si es que no es un problema de evolución, es un problema de la buena y la mala música. La buena música está en el flamenco, está en el rock, está en la música clásica, en todos los lados. Menos en el reggaetón.
Es que el reggaetón no es buena música. No, música. ¿Qué le vamos a hacer? No es música. No es música. Bueno, permitidme que os presente a nuestro invitado que ya se está mordiendo los labios, la lengua y algo más, porque es cierto que lógicamente pues es un auténtico entendido. Estoy refiriendo a Santiago López Navia, que se podría decir con dos palabras cervantista y melómano. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eres doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Educación por la UNED, doctor en Deus Causa por la Universidad Internacional SEC de Santiago de Chile y actualmente diriges el Trinity College de San Sebastián de los Reyes. No, el de Boadilla. El de Boadilla, sí. el de Boadilla, y profesor asociado a la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. Ya te tuvimos aquí en un programa dedicado, como no, a los libros de caballerías. Inolvidable programa. Inolvidable, hecho en el Toboso, como no, en el Castillo, en el corazón de la Mancha. Castillos todavía no había, pero sí que tenía mucha relevancia la figura de Cervantes y esos libros de caballería que tengo entendido que tienen también mucha influencia en ese origen de la música que luego deriva en la música rock. Así es. En principio yo reivindico una trayectoria muy parecida a la de Manuel, es decir, en distintos momentos de mi vida he frecuentado músicas diferentes y al final he evolucionado en un sentido muy parecido al que él plantea, incluyendo en esos gustos a la música clásica. Debo decir en este sentido que muy lejos de lo que se pueda pensar, la música rock y la música clásica no son en absoluto incompatibles, es decir, para que no haya ninguna duda y tomando al hilo lo que decía nuestro maese, lo que importa es que la música sea buena o sea mala. Y en ese sentido, la música culta es excelente, la música popular es excelente. Y es cierto que hay una relación muy directa desde el punto de vista temático entre los libros de caballerías y la buena música rock. Y también, por supuesto, en la música culta. Es decir, autores como Henry Purcell, por ejemplo, recrean el mito artúrico con su ópera Rey Arturo. Y después viene, por ejemplo, Ray Wyman y crea un disco imprescindible en los años 70 dedicado precisamente al mito artúrico. No, está claro que la literatura ha nutrido muchísima música rock, música en general, ¿no? Lo que pasa es que el rock es lo que nos vamos a detener. Y está claro que tu vocación por la enseñanza te ha llevado a buscar constantemente métodos para enseñar, incluso fórmulas, para acercar la literatura a los alumnos, y yo creo que has acertado de pleno cuando has puesto ejemplos musicales, tanto clásicos como de música rock, porque es lo más cercano, es decir, tienes que poner un poco arquetipos que la gente asocie y sobre todo la gente joven, ¿no? Para seducir hacia la literatura uno tiene que utilizar recursos legítimos y la música es un recurso extraordinariamente legítimo, muy fecundo. Más que un método, en todo caso, es un recurso, pero un recurso que funciona y además un recurso que, como tú muy bien dices, Jesús, incorpora la proximidad del recurso mismo a la experiencia de los alumnos, eso que se llama hace tiempo aprendizaje significativo, ¿no? Esa es su esencia pedagógica. Además porque hay una serie de elementos y tal que son absolutamente transversales dentro de la música. Muchísimos músicos que se tienen por músicos absolutamente rock han tenido su inspiración en elementos de un clásico. Yo ahora se me acaba de venir a la cabeza, pero de una manera muy vívida, un disco imprescindible de los años 70 del siglo pasado, pero que todo el mundo debería conocer, que es el Picture at an Exhibition de Michael Palmer, que hace referencia a una exposición que se hizo en Kiev con la música de Modesto Mussorgsky. Claro. Además, como cervantista que eres, ¿tú crees que ha habido muchas recreaciones, por lo menos afortunadas, del Quijote en el rock? Podríamos hablar mucho tiempo de esto. Lo sé. Podríamos dedicar un programa, varios programas. Por eso te he dicho de las afortunadas, pero que se han hecho muchas versiones, seguro. Tranquila la audiencia, que no será para tanto, pese a mí. Bien. Solo tenemos 2 horas. Sí, se han hecho recreaciones excelentes. Por centrarnos en la música española, ha habido unos cuantos grupos que han sobresalido en esto. Mucho antes de que Mago de Oz, con la leyenda de la Mancha, consiguiese poner a Cervantes y al universo y al texto del Quijote en el ámbito de la experiencia de los receptores, tenemos Asfalto, por ejemplo. Incluso mucho antes, es decir, la gente no sabe que en la música pop de los años 50 y 60, uno de los primeros éxitos quijotescos es el Don Quijote de los 5 latinos, por ejemplo, ¿no? O que uno de los temas más antiguos de música sugerida, solamente instrumental, basada en el Quijote, es el Dulcinea de los Relámpagos. Por ejemplo. Son temas que la gente apenas conoce. O, por ejemplo, la referencia que hace Serrat a la poesía de León Felipe. Por ejemplo. Por la manchega llanura se ve la figura de Don Quijote pasar. Justo, exacto. Y si Cervantes ha tenido tanta influencia, ¿ha tenido la misma influencia en el mundo anglosajón William Shakespeare? También, sí.
Por ejemplo, por poner ejemplos de última... Hombre, hay muchas óperas dedicadas a obras de Shakespeare. Por ejemplo, en la música clásica tenemos la música incidental del Sueño de la Noche de Verano, de Félix Mendelssohn. Tenemos ejemplos muy recientes en la música popular, como el último disco de Rufus Wainwright, maravilloso, dedicado a los sonetos de Shakespeare. O tenemos temas míticos como el Romeo y Julieta de Mark Knopfler, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una presencia muy viva, que también tiene su manifestación en el cine, con bandas sonoras excepcionales, que luego se convirtieron en suites. Pienso, por ejemplo, en el Enrique V de William Walton. Es una maravilla de música incidental. Por cierto, también Sting ha hecho sus pinitos con los Songs of Labyrinth. En efecto. Efectivamente. Los Songs of Labyrinth, efectivamente, como instrumentista, y aprendió Sí, aprendió a tocar la uz. Por eso. Por lo tanto, para los desmemoriados, esto un poco ya... John Dowland. John Dowland, efectivamente. John Dowland, que era el de cámara de la época, vamos. Y antes de meternos en el filandó, en las distintas secciones que tenemos, lo que queda claro, yo creo que para que los oyentes ya lo graben, ¿no?, a fuego, es que la literatura y la música en general y la música rock en particular han hecho un maridaje perfecto. Perfecto, y además un maridaje permanente, que tiene una historia fácil de rastrear y que sin duda tiene un futuro. All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Y esta sintonía nos indica que estamos en la sección de Juan Ignacio Cuesta. Acabamos de escuchar Stairway to Heaven, Juan Ignacio. Creo que canción más mítica, más emblemática que esta, hay pocas. Pues pocas, porque realmente se puede hablar de una frontera, hasta Stairway to Heaven y después de Stairway to Heaven. Aunque Led Zeppelin ya había sacado temas extraordinarios como Well of the Love y algunos otros, la verdad es que con esta canción inventan lo que se llama la balada heavy. Y eso llevaría después a la conformación y a una manera de hacer muy concreta por parte de los músicos. Aparte de que es una canción de que está llena de leyendas y de misterios, porque todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, le ha atribuido esa componente satánica a una letra prácticamente incomprensible, porque realmente cuando uno no sabe qué es lo que está diciendo una cosa, enseguida se le achaca a que hay una intención oculta. Sin embargo, el propio Robert Plant nos cuenta cómo se inspiró. Se cogieron una casa que no tenía, que no tenía una casa por ahí en el Hertfordshire, que no tenía ni luz, ni tenía prácticamente nada, y como estaban, digamos que desintoxicándose de una de esos muchos momentos y tal, en plan exceso, se inspiró lo que le vino a la cabeza sentado al borde del lago. Él habla de un proceso de escritura automática. Claro, de escritura automática. Él está sentado delante del lago y entonces empieza a escribir y dice, date. Esto es. Y va y hace la letra, ¿no? Y luego ya Robert Plant
le pone la música que todos conocemos, y además Robert Plant hace una cosa muy curiosa, y es que se hace fabricar una guitarra muy concreta para poder tocar esta canción, porque no existía esa guitarra. Era una guitarra que tenía un mástil de 6 cuerdas y un mástil de 12 cuerdas. O sea, y cada uno de ellos está ecualizado de manera distinta. Entonces es lo que le da esa brutal brillantez que en un momento dado de la canción parece como que ya no es un grupo de rock, sino que es un grupo sinfónico. O sea, verdaderamente. Entonces crean no solamente la banda heavy, sino de alguna manera los fundamentos de algo que venía ya gestándose desde la época de Moody Blues, que es el rock sinfónico. Y no hay baladas como las baladas heavy. No hay nada tan bello como una balada heavy. Quiero recordar aquí, Santiago, tú que eres un gran melómano, quiero recordar aquí esas maravillas que hizo Gary Moore, por ejemplo, que son verdaderamente extraordinarias. El pasado domingo Scorpions actuó en el Palacio de los Deportes y los momentos más brillantes en los que el público estaba particularmente entregado eran precisamente Send Me an Angel, claro, Ways of Change, y encendiendo sus mecheros. Y Still qué mala costumbre. Claro, y Still Loving You ahora se usa el teléfono móvil. No, ahí estoy preocupado porque es el mayor pecado que ha cometido el rock en la historia fue el mechero. Eso es para lanzar una bomba atómica sobre el estadio directamente y acabar con ellos. Ahora es el teléfono móvil, lo que sea. Bueno, pero igual, pues es lo mismo, una versión siniestra y satánica del mismo rock. La linterna. Pues como esto es el zurrón del caminante, y al igual que Robert... Te va a decir, que me parece que está muy bien. Que al igual que... UGB, pero vamos a la maliciosa, ¿no? No, pero se la va a componer, porque con el hidromiel que acaba de traer a Manuel... Bueno, que hidromiel nos ha traído, yo no sé si esto es malicioso. Esto es música rock, esto es bebida rockera. No, esto es auténticamente satánico, esto está fabricado de verdad. O sea, si lo bebemos al revés, ¿saldrá algún mensaje? Bueno, lo más posible es que te manchen los pantalones. Bueno, déjame que os cuente. Al igual que Robert Plant se marchó allí a la orilla de un lago, a un lugar donde no había prácticamente nada más que las esquilas de las ovejas para componer su gran tema. Bueno, pues yo una vez que coincidió, que andaba con un agente en la localidad madrileña de Morazarzal, teníamos un pequeño grupito de amiguetes, entonces nos subimos a un monte muy cercano, que es La Maliciosa, subimos por lo que se llama el Tubo de Todos, que luego lleva al tubo donde hay una pequeña plataforma donde acampamos. Y aquella noche que iba con una muchacha de la que no recuerdo el apellido, pero que cantaba muy bien, era muy amiga mía, una tal Marisa, era especialista en Rosa León, por cierto, cayó una tormenta con rayos, truenos, centellas y de todo. Y luego, por la mañana, pues con el frescor después de la noche lloviendo y aquello, a mí me vino a la cabeza un poema de un autor que es muy mayor pero que no ha muerto todavía, que es Lawrence Ferlinghetti, que es quizá uno de los grandes representantes de la cultura beat norteamericana, que yo estaba entonces muy motivado por más bien la contracultura beat. Bueno, que era un movimiento cultural. Bueno, era la época en que uno leía Kerouac, leía Ángeles de Desolación, leía En el Camino. Una época en la que uno leía. A la que uno leía, efectivamente. Muy buena definición. Ahí la has dado. Bueno, pues este año, esto que más o menos debió ser hacia el año 80 o quizá un poco antes, yo le puse al poema de Ferlinghetti, le puse una música que creo que era así. Os la voy a cantar para recordarla de alguna manera. Come lie with me, be my love, love life with me. Lie down with me under the cypress tree in the sweet rays where the wine died, ice night passes. Come lie hungry, my love. Come lie with me all night with me. I have enough of kissing me. I have enough of making love. A letter to his lips speak under night the cypress tree. Without making love, come lie and be my love, and be my love. Hasta aquí porque era muy largo. Lo que se ha perdido el mundo de la música, ¿eh? Es muy bueno. Lo que inspiró La Maliciosa, esa tormenta, en fin, esa chica de la que no se acuerda el apellido, y Ferlinghetti.
Ferlagatti, por cierto, hace un poquito antes de empezar el programa hablábamos Santiago y yo de un tema que salió algo más antes de esta época, pero que se hizo famoso un gusto en esta época, que es cuando hemos situado el comienzo del rock reivindicativo. Y el tema era muy conocido porque era un grupo que se llamaba Lone Star, que decía... Mi calle. Vivo en un lugar donde no llega la luz, se ven niños que van descalzos sin salud. Y el estribillo: mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Gran tema, olvidado prácticamente. Luego versionado por Loquillo. Efectivamente. Pero muchísimo después, bueno, bastante después. Que Muchos, los años 2000 ya. Sí. Bueno, la verdad es que cuando uno empieza a recordar la música rock, yo creo que todos tenemos siempre alguna canción, algún momento, algún festival. Yo creo que eso es lo que caracteriza un poco también a la música rock, que de alguna forma está asociada a sentimientos, a pasiones, a momentos casi siempre agradables. Es decir, a pesar de que ya sabes que la música pues ha intentado un poco relacionar, sobre todo la de heavy metal, relacionarlo pues con determinadas tribus urbanas, pero siempre los que por lo menos tenemos una cierta edad, yo recuerdo esos conciertos pues como en la época reivindicativa, lo que estamos diciendo, ese rock reivindicativo que era algo más que música, lo que intentabas era una protesta social. Tú fíjate lo que significa en el plano concierto reivindicativo masivo, por ejemplo, el Rock en Ríos. Y 82, joder. Por ejemplo, o simplemente las reuniones que se hacían todos los años en el cine manchego, donde se juntaba todo el mundo, que era la época que yo andaba tonteando con los de la romántica banda local, con Barón Rojo y con gente así. La romántica banda local. Nada menos. La romántica banda local es un grupo magnífico. Cosa más curiosa, sí, de grupo. Excelente. Es un grupo magnífico que hizo solamente 2 discos, que estaba formado por el cantante que era Carlos Faraco, luego Jorge Mariano. Y miraré cómo te pierdes. Como la canción miraré cómo te pierdes de los seres que le huelen entre el humo del escape del bus. Bueno, creo que íbamos a dar una sorpresa al profesor Santiago López Navia, pero no va a ser tal sorpresa porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a alguien que conoces, que te conoce y que está muy relacionado precisamente con esos métodos, con esa enseñanza, con ese didactismo que dabas a tus alumnos. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estás? Ya te digo, no hay tanta sorpresa, pero sí queríamos que estuvieras presente porque cuando te comenté que íbamos a tener como invitado al gran invitado, a don Santiago, me comentaste, hombre, pues me gustaría hablar con él, saludarle y sobre todo pues, recordar esos viejos tiempos. Una alegría enorme, Fernando. Don Santiago. Fernando, queremos que cante rap. No me he resistido a intervenir. Me alegro de oírte y ojalá estuvieras aquí. Ya me gustaría, pero no ha sido posible esta vez. Fernando López del Oso, hoy no tienes sección, pero bueno, aquí estás, presente con tu voz, pero también con tu música, porque me comentaste que te gustaría escuchar una música para ti especial de Alan Parsons, que te trae viejos recuerdos y muy relacionados también con esas enseñanzas de Santiago López Navia. Escúchala un poco. Tienes de Raven, El Cuervo, ni más ni menos que inspirado en uno de los grandes cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Qué te sugiere, Fernando? Del disco Historias de Misterio e Imaginación. Exactamente. Sí, señor. Que a mí me parece pues una de las síntesis perfectas de 2 campos que a mí me interesan mucho y que yo creo que a nuestros oyentes también, que son el de la literatura y el de la música. Yo creo que las corrientes de ambos campos van en un sentido y en el otro, ¿no?
el campo de la música en la literatura, son frecuentísimas pues las historias de los músicos que les encantan a los escritores, ¿no? Yo, por ejemplo, conocía a Thelonious Monk pues leyendo a Julio Cortázar, que era aficionadísimo casi nadie a su jazz, exactamente. Un realismo fantástico, además. Y ahora mismo, pues mira, con otro pianista estoy, con Glenn Gould, que es el protagonista de una novela que se titula precisamente Glenn, que acaba de escribir un amigo mío, Alejandro Castroguer, y que acaba de ganar con ella el premio Gen de novela. Le hacemos un poquito de publicidad que no viene mal en estos tiempos. Las horas que nos ha dado aquello. Yo, por ejemplo, como me descubrimiento de Benny Goodman, cuando teníamos en Radio Juventud FM un programa que se llama Jazz que te cagas, con un tal Fernando Vicario y con un tal Carlos Anzotegui, unas noches magníficas de jazz pletórico. ¿Qué tal era Fernando, Santiago? Fernando era un grandísimo tipo y lo sigue siendo, enormemente singular. De Fernando guardo recuerdos muy gratos y uno de los recuerdos el tiempo me los devuelve con esta retroalimentación tan grata que representa para mí oír lo que oigo y además cómo lo oigo. Si no me falla la memoria, Fernando, yo os puse un tema de este disco en clase. Creo recordar que os puse El hundimiento de la casa Asher, para demostraros precisamente la relación entre música y literatura y la diferencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje musical. Sí, señor. De hecho, recuerdo que uno de los ejercicios que nos recomendabas era hacer un trabajo en el cual se abordasen las diferentes facetas del lenguaje creativo, ¿no? Con el lenguaje en la literatura, en poesía, en cine, si queríamos, y en música. Y tú te tomaste tan sumamente en serio esa propuesta que hiciste un glorioso rap, verdaderamente glorioso. Bueno, el famoso rap, no se habla de otra cosa. Que nunca olvidaré y que además para tu espanto. No, en absoluto, no para mi alborozo absoluto, porque en el fondo ahí yo me sentía orgullosamente homenajeado con ese en AVA tú eres el rey, ¿te acuerdas? Sí, era NAVA tú eres el rey. Sí, me acuerdo aún hoy de algunas estrofas decía, por ejemplo, canta, Fernando. Venga, rapea. Es que, bueno, hay que pensar. Yo recuerdo una, te gustan mis esquemas, todo lo que hago, pero no me los copies que están patentados, ¿recuerdas? Están registrados, sí. Es que, bueno, pongámonos en situación. Era un extraordinario cervantista dando clase a unos muchachos casi que terminamos de salir del bachillerato. Entonces nos trataba como en las películas de "Oh capitán, mi capitán", ¿no? Es decir, esos profesores que te tratan de usted y te tratan como un adulto, y lo que él impartía tenía ese contenido tan profundo. Entonces otros de los esquemas eran de Rafael Lapesa, yo le conocía a través tuyo, y era dueño de otra estrofa. Decía: "Aquí tengo un esquema de Lapesa sacado de mi archivo por si te interesa". Yo hasta hace poco conservaba en casa ese vídeo, Fernando. Hasta hace muy poco lo conservaba, y además recuerdo que tú te hiciste una coleta. Bueno, sí, no, yo tenía coleta. ¿Quién me ha visto? Ahora lo tendría difícil. Te pusiste unas gafas redondas. Ya no ha sido el mismo desde entonces. Y las gafas, la perilla, me hice una perilla. O sea, te caracterizaste completamente. Fue buenísimo. Guardo un recuerdo muy grato de aquello y de ti, y además tengo la enorme suerte de ser tu lector, como bien sabes, y estoy esperando otra entrega de Aventuras de Mario Hierro, a ver cuándo llega. Pues mira, estoy precisamente en cuanto termine la intervención de esta noche, me vuelvo al Congo con él, que es donde estoy. Muy bien. Ten cuidado con los gorilas. Ten cuidado. Que luego no te llaman, no te escriben. Ten cuidado con el Orán Pendek, que igual te lo encuentras ahí otra vez. Ese y yo ya somos viejos amigos. Y las fiebres hemorrágicas, que ten cuidado, que creo que las cervezas las dan. Bueno, querido Fernando, todo esto demuestra que el tiempo pasa mucho y muy rápido, Fernando. Sí. Bueno, pero a veces, como esta noche, a veces se detiene. El tiempo no existe. Yo creo que esto ha sido una buena elipsis temporal, ¿no? Para recordar esos viejos tiempos que en el fondo, pues ahí están, ¿no? Los viejos rockeros no mueren, y aquí tenemos varios ejemplos. Sigue con el rap, no te dediques al reggaetón, ¿eh? No, nunca, eso ya he oído que no es música, y con bastante buen criterio. Recuerda, no perrees. No. Bueno, un poco sí, pero... Un poquito. Pero en otro sentido. Fernando, que un fuerte abrazo, de verdad. Un grandísimo abrazo, Fernando. Para todos. Un abrazo muy grande. Chao. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G.
Viajeros de la mente. Las 22:34, en directo, riguroso directo. Como veis, con mucha marcha. Ya os prometimos que este programa iba a tener decibelios, ritmo, rap, no reggaetón, está claro. Mucho rock, música clásica, no lo olvidemos, porque también de ella depende prácticamente toda la música que tenemos actualmente. Y muy activo nuestro WhatsApp. Tenemos un mensaje de Cilleruelo que nos comenta que mis primeros rock and rolls fueron los de Status Quo, aunque mi primera canción la recuerdo bien. Dice que fue en la radio y que cantaba La Gallina Marcelina. En fin, yo creo que no sé si con eso ya quedó un poco deteriorado el gusto musical. Pero ahí lo tenemos. Bueno, Viajeros de la Mente, Manuel Berrocal, nos traes un tema apasionante, una leyenda urbana, reiterativa. Tú entras en cualquier página web y verás cantidad de grupos, música de esa que dicen que trae mensajes satánicos, autodestructivos. ¿Qué hay de verdad de mentira en todo esto? Pues mira, la verdad realmente que hay en todo esto, para poderla entender un poquito hay que saltar un poquito en el tiempo, ¿no? Hay que ver que toda esta historia de los supuestos mensajes subliminales en realidad empiezan en 1956. Hay un señor llamado James Vicary que pues da a conocer un supuesto experimento realizado en una sala de proyecciones de cine en el que decía que se habían incluido una serie de fotogramas en la película en el que se indicaba directamente comer palomitas y en otro lado beber cola. No hacía referencia a ninguna marca. Lo otro ya mito también, sí. Hay que ser sincero. Él hablaba directamente de que aquel mensaje incluido dentro de la película había influido en las personas y aquello había subido hasta un 58% el consumo de palomitas y un 18% aproximadamente, estamos hablando, el consumo de cola. O sea, el mensaje subliminal funciona. Eso está demostrado. Esto es lo que este señor contaba. Lo cierto es que, claro, cuando esto él lo dio a conocer, bueno, estamos hablando de que este señor era un publicitario, cuidado, no era ni musicólogo, no tenía ninguna formación académica más que el hecho de vender cosas, punto. La realidad es que cuando este señor cuenta aquello, inmediatamente la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos decide que todo esto tiene una base y que hay que prohibir por encima de todo la utilización de estos métodos y crea realmente una normativa que evite la utilización de esto tanto en radio como en cine y posteriormente ya en televisión. La realidad es que el estudio siempre ha tenido muchas dudas. Teníamos que decir, salvo que el gobierno americano quisiera hacerlo él. Eso ya, ahí no digo nada, cada loco, ahí eso ya... o que se repartieran los posibles beneficios. Las conspiraciones son aparte. Sí, luego yo... Pero bueno, la realidad es que ese estudio se ha intentado repetir desde entonces, cientos de veces, y es curioso que nunca se ha conseguido reproducir esa supuesta investigación. Vamos, yo te puedo decir directamente que yo lo he intentado en la Universidad Autónoma en un momento determinado con un grupo de estudiantes que para eso están a veces, pobrecitos míos, los conejillos de Indias, ¿no? Ahí comiendo palomitas por santo día. No conseguimos modificar en absoluto estadísticamente que fuera valorable la modificación existente. Incluso yo creo que al revés, conseguimos, hablo de memoria, pero creo que los resultados fueron inferiores. Es decir, estaba claro que ya los estudiantes estaban hasta las narices del experimento y pasaban de todo. Pero bueno, esa es otra parte, ¿no? La realidad es que todo aquello se establece, pero hay una respuesta social muy importante e inmediatamente parece ser que lo de los estudios subliminales pasa al conocimiento popular y todo el mundo empieza con esa paranoia. Sí, porque ya ven la conspiración ahí, porque ya ven un poco ese tipo de mensajes. A ver, las leyendas funcionan, las leyendas, Jesús, y lo hemos hablado muchas veces, funcionan como las ramas de un árbol, se van extendiendo de manera que las raíces van como tocan el suelo y a partir de ahí, cuando el árbol crece, van haciendo como pequeñas familias o grupos y van extendiéndose siempre a elementos conectados. Pero tienen un matiz muy curioso, es que vuelven hacia atrás. Es decir, si existe un tipo de leyenda que determina una forma de comportamiento,
cuando un fenómeno nuevo aparece en escena, repite el comportamiento de la escena, pero con el elemento nuevo. Un ejemplo perfecto serían las teleplastias en televisión. O sea, sería el ejemplo clásico. Claro. Ya están apareciendo en Internet. Claro. Porque es el elemento siguiente. Entonces, bueno, pues ese fenómeno funciona exactamente igual. Entonces, en cuanto que el rock alcanzó un estatus cultural de ser conocido y popular, empieza a absorber las leyendas tradicionales. Previas. La realidad es que vamos a determinar la existencia de este fenómeno. Y lo cierto es que, bueno, en un momento determinado, la Comisión de Investigación para la Publicidad en Estados Unidos le pide los datos directamente a este señor, porque este señor nunca publicó los datos, nunca se supieron realmente los resultados existentes y era una historia. Todo el mundo daba por base que era real, aunque nunca se sabía muy bien de dónde había salido. Pero si no los publicó, ¿cómo los fue conocido? Los dijo. Era un publicista. Era un publicista. Es que estamos hablando sin mostrar sus fuentes y su efectivamente, él dijo los publicitó, no los publicó. No los publicó. O sea, él dijo que él había hecho un experimento, que había hecho eso y que los resultados obtenidos eran estos. Y entonces, claro, pero él nunca los llegó a publicar de ninguna manera. No se atrevió. Claro, la realidad es que cuando directamente, como os decía, la Federación para la Investigación en Publicidad le reclama los datos reales, la contestación es inmediata. Es decir, no dice nada. Ya. Cuando le presentan la situación de decirle o nos dan los datos o te demandamos directamente por falsedad documental, directamente este señor en 1962 reconoce en la revista Albertine Ike que nunca hizo el estudio, que se le inventó, que directamente se inventó todo el rollo. Solo tiene 15 millones de páginas web que lo citan. Claro. Y directamente, ¿cuál es el problema? Que eso pasó directamente a la cultura popular y todo el mundo da por base. ¿Por qué? Entendamos, una percepción subliminal es imposible. Porque nosotros tenemos unos límites en una serie de cosas y nunca podemos, y si se llama subliminal, es decir, quiere decir que está por debajo realmente de nuestra capacidad de percepción. Nosotros solamente vemos lo que ven nuestros sentidos y lo que captan nuestros sentidos. No podemos seríamos mutantes y de momento no lo somos. Bueno, o sea, pero la realidad es esa. Y la realidad es que cuando este señor, el señor Oikari, reconoce algo, lo único que reconoce es que él ha conseguido meter en el vocabulario popular una palabra que es falsa, que es subliminal. Sí, pues ha cuajado, ¿eh? No, claro, es que esa es la cuestión. Pero ¿por qué tiene respuesta? Porque inmediatamente todos los grupos integristas, religiosos, principalmente evangelistas, católicos y demás, encuentran un medio perfecto para justificar algo que se estaba creando en ese momento, que era el movimiento del rock and roll y su momento de liberación que estaba produciendo en la juventud. Claro. Y entonces no iban a admitir que eso era porque la sociedad tenía una serie de problemas, porque la cultura previa familiar era tan impositiva que en un momento determinado impedía que esos chavales fueran capaces de estimularse simplemente a la hora de crear algo nuevo. No, eso no lo podían admitir. No podían admitir que Estados Unidos era un país que estaba en absoluta quiebra directamente y el futuro de la juventud era directamente la calle, no tenían nada. Entonces, claro, eso no lo podían permitir. La culpa era del diablo. Y el diablo a través del rock and roll. Claro, tú te encuentras lo que dices, o sea, tienes 200.000 páginas o 2.000 millones, porque es que eso es alucinante, en Facebook, en el cual se reproduce el mismo tema. Pero es que, claro, no es que se reproduzca el mismo tema, se reproducen las mismas tonterías que se dijeron hace un montón de años, que son las que continuamente se siguen reproduciendo. Lo que pasa... Y que hay gente que cree a pies juntos. No, pero es que eso tiene un matiz muy interesante. Es decir, vamos a ir ya para entrar directamente en rock and roll. Hay una cosa que está muy bien. Las sociedades libres, democráticas, tienen una gran ventaja, y es que uno de los objetivos esenciales que motiva su existencia es el obtener dinero, porque el dinero te permite conseguir cosas. Entonces, claro, los mismos armas que tú puedes utilizar para demonizar al rock and roll, lo pueden utilizar los propios rockeros para obtener ventaja. Es famosísimo el caso, por los amantes del cómic que en el año 77 hizo la Marvel con los Kiss como protagonistas. Efectivamente. Que ellos metieron unas gotitas de sangre en la tinta, unas gotitas, o sea, imagínate, te haces un cortecito y metes una gota miserable en la tinta y luego tiras 3 millones de ejemplares. Pero consiguieron convencer a la gente de que estaba escrito con sangre suya. Pero ¿cómo vas a hacer un cómic con sangre? La realidad, perdona Carlos, pero eso nunca existió. Claro. Porque hay un problema. Claro, si eso se hubiera hecho, entonces el si grupo de consumidores se hubiera metido con él directamente con la edición y lo hubieran retirado por la utilización de sangre. Lo que le vino, es que estás hablando... ¿Cómo le vino a Stanley y a Simmons para poder pegar un pelotazo monumental? Pero eso estamos hablando como cuando Kiss, en un momento determinado, como tú dices, se le establece de que es un grupo satánico. Sí, bueno, les vino genial. Service Satanic.
Kiss in No, Saturn señores. Service. Vamos a ver. Kiss originariamente era Black Kiss. O sea, beso negro. Lo que pasa es que, claro, que cuando empiezan a coger nombre, a nivel de marketing le dicen, mira, cámbiate el nombre, porque esto directamente va a sonar muy mal. Y porque un grupo previo, que había fundado, creo recordar que Paul Stanley, Lips. Entonces él estaba en la asociación. Y era para ocupar también un poco el espacio. O sea, fíjate qué pelotazo entre tus seguidores, decir, vende, joder, qué malos son. Claro, mira, yo de una de esos cientos miles o los que quedamos de páginas, he sacado esas supuestas cosas que te produce el oír la música rock. Vamos a ver, entendamos. El problema es que cuando hablamos de estas cosas siempre decimos a 3 o 4 conceptos. No, es que es malísima porque te produce no sé qué tal. No, hay que leerlo todo para saber lo que estos señores dicen. El oír música rock te produce el ser desobediente, el ser rebelde, el ser asesino, el ser pedófilo, el ser drogadicto, el ser pederasta, el producir incesto, el ser alcohólico. Evidentemente creo que lo del alcohólico hay demasiado escuchante de música rock en este país, pero bueno, eso es otro tema. Te vuelves prostituta, te vuelves gay, pero gay, o sea, como lo oís, en la página ponía gay. Lesbiana, evidentemente, claro, hay que dar los dos lados. Te dan deseos de hacer maldades, deseo de experimentar cosas. Esa no la entiendo muy bien, me vais a perdonar. Cositas. Incitación al suicidio. Esta me encanta, sobre todo porque hubo un productor que en un momento determinado les echaron en culpa de que se supone que en un disco habían llevado a 2 chavales en Canadá a la muerte, se habían suicidado. Claro, la contestación del productor fue inmediato. Si pudiéramos hacer algo, lo que haríamos es que enseñarles a que compren más discos, no a que se maten, que perdemos la clientela. Entendamos, o sea. Pero bueno, seguimos. Deseos de saber el más allá. No sé muy bien, ya sabéis, todos nosotros somos rockeros, está claro. Cómo jugar a la Ouija, sin ir más lejos. Que te lean las manos, o sea, ya sabes. Sí, en el fondo es la segunda. La quiromancia también es rockera, ¿no? O directamente que te echen las cartas. Es decir, estamos hablando de que todo lo que a nivel religioso de ciertos grupos está mal visto, se utiliza claramente la música rock para justificar esa situación. ¿Y cómo justifican estas personas la existencia del rock cristiano? ¿Cómo justifican que yo, por ejemplo, sea cristiano y usted dentro de la iglesia? ¿Cómo justifican eso? Lo justifican diciendo que eso es una falsedad. Claro, que en realidad el diablo utiliza estos grupos para meter directamente más el rock en los jóvenes y así se crean que hacen el bien cuando en realidad hacen perfecta mal. Estupidez. Bueno, totalmente. Pues tiene éxito en ciertos sectores. Sí, tiene muchísimo éxito, pero es que claro, el tema llega a límites, seamos sinceros, que es que el problema es que claro, cuando a nosotros nos cuentan estas historias, siempre nos cuentan una parte, no nos cuentan toda. Y yo puedo decir que, por ejemplo, un grupo que hay en Estados Unidos, que realmente es el grupo católico anti-gays, también gays, ateos y rockeros, sus iniciales son cagar. Lo digo en serio, perdona. El grupo se llama Cagar. Ese es el acróstico, ¿no? Pero en inglés se pronuncia de otra manera. Hay grupos que te cagas. Y estos señores aseguran directamente que en realidad, en la forma industrial del rock, el rock industrial, el que hoy en día se mueve, en realidad nace a partir de la exaltación diabólica por los Simpson. Ay, Dios mío. Pobre Bart. Todo esto demuestra algo que significa una de mis tesis más persistentes como investigador. Lo pernicioso que resulta el tiempo libre. Sí, claro. Hay mucho ocio, ¿no? Cuando el diablo no tiene que hacer, ya sabes, el rabo mata moscas. La envidiable cantidad de tiempo libre que tiene mucha gente conduce a estas manifestaciones exquisitas de la estulticia más acabada. Mira, podríamos escuchar, por ejemplo, un ejemplo, a ver, ¿te parece si no le conocías? Por ejemplo, el ejemplo de Alan Parsons. Ponlo un momentito. Shadows of shadows passing. It is now 1831. And as always, es el que pone ejemplo al principio. Eso es la caída de la casa. Esa es la introducción de la casa. Eso. Escuchad. Se está escuchando al revés. Bueno, pues esto es un fragmento de una canción de Alan Parsons, de otro de sus discos, de Eye in the Sky,
pasada al revés. Entonces, no solamente es un mensaje que dice, oye niña, el diablo es muy fácil, sino que además no lo dice en inglés, lo dice en español. Alan Parsons de español no sabe nada. Es que más el backmasking, la famosa técnica del backmasking, tecnológicamente me parece que es un imposible. No, es que empieza a funcionar en el momento en que cuando se pone de moda, se empiezan a grabar discos al revés. Bueno, claro. Pero porque se vendían. O sea, el problema es que muchos grupos de escaso venta empiezan a hacer este tipo de grupos pues de discos para poderlos vender. Pero eso sucede por un invento de John Lennon, que es cuando hace Tomorrow Never Knows y mete las guitarras grabadas al revés. Pero porque le gustaba él estéticamente. Sí, o sea, porque él era un experimentador. Él experimentaba, mira claro. Revolution 9, por ejemplo. Revolution 9, que ahí la tenemos también, ahí la tienes en ejemplo, Revolution 9. Sí. Escúchalo que la ponga, que está muy bien. Un momentito. Es que Number 9. Mensaje satánico. Sí. Bueno, según Charles Manson, sí. Porque el único problema es que según John Lennon, no. Claro que no. Lejos de ser un problema, es una ventaja. No, es que directamente el tema es que el señor John Lennon, entre otras cosas, tenía un sentido del humor muy particular. Claro. Y cuando se ponen a grabar esta canción, se encuentra que están en el estudio número 9. Y él le da por decir número 9 como si le hubiera dado por decir viva la Virgen. O sea, es que para Charles Manson es Revelation 9, es decir, Revelación 9 con mensajes apocalípticos, que es lo que él asocia a Helter Skelter, ¿no? Hay que entender que el señor Manson, hasta que no hace su estética de venta de satanista y no sé qué tal, no vende. Iba a decir una y sigue en ello, y sigue en ello. Y sigue en ello, no vende nada. Si es que es un músico que nunca ha levantado cabeza. Ahí tenemos de fondo Helter Skelter, que es la canción que le inspira a Manson por la matanza de Sharon Tate. Pero que realmente cuando McCartney escribe esto, porque esto es de McCartney, a él no se le ocurrió nada parecido, porque esta es una canción que habla de un tobogán, de una montaña rusa, de una especie de tobogán, espiral, que hay alrededor de un cono que se llama desordenado. Y que en todo caso, de tener connotaciones, son eróticas, no satánicas. Claro, pero aquí estamos hablando un poco, de la influencia de esta música en auténticos descerebrados, que luego cometen maldades y dicen que se han inspirado en esta música. Pasa un poco como lo del Guardián entre el Centeno. ¿Qué culpa tendrán? No tiene nada de pecaminoso ni de satánico, y sin embargo ha sido un poco el manual, dice, casi de cabecera, pues de algunos criminales. Es decir, yo creo que la leyenda urbana la que exagera luego este tipo de circunstancias, bien de forma interesada, por eso por grupos a lo mejor cristianos que quieren satanizar algo que no acaban de entender, o bien sencillamente porque quieren desprestigiar a determinadas es que luego músicas. La leyenda urbana viene a atribuir, por ejemplo, a que la hereje es una canción satánica. Que insta a ser hereje. Claro, absurdo. Es una canción que vamos, es una no tiene canción. Ninguna defensa, ¿no? Lo que me llama la atención es decir, ¿por qué en algún momento la palabra subliminal, por qué en algún momento ese mensaje al revés se asocia con la música rock y en concreto con el heavy metal? ¿Cuándo es el espaldarazo? Directamente se produce, y te lo puedo decir, por la existencia, sobre todo en los años 60, de una serie de personas, grupos. Yo sabía de un pastor, un tal Gary Greenwald, también es rockero él, pero Greenwald acusó precisamente a Robert Plant, creo. Exactamente. Entonces es el que provocó este gran revuelo cuando él empieza a decir que hay mensajes subliminales en los discos más populares. Pero ya la familia de Jerry Lee Lewis le acusaba de haberse pasado al lado satánico con el rock and roll. Años 50, ¿eh? Claro, pero también estamos hablando de que Jerry Lee Lewis... solamente porque era amigo de Aleister Crowley. Bueno. Pero es un detalle, pero en fin. Pero es que estamos hablando... Vamos a ver, Aleister Crowley es un personaje que merece la pena analizarse. Porque era la representación de lo que es el marketing. Sí. Porque como marketing es impresionante. Evidentemente. Como supuesto satanista, ocultista y demás, es un payaso absoluto, directamente. Y los seguidores que es en un momento determinado es que no saben ni de lo que estaban leyendo. Era un gran publicista. Era el que crea realmente el concepto del marketing ocultista. Y él se crea una sociedad que realmente nunca pasa de ser la Wicca. ¿Eh? Wicca. No, la Wicca es otro movimiento. La magia estamos hablando de la Golden Dawn. Pero él
asume. No. Él asume la magia Wicca, ¿no? No, la Wicca es una modalidad de creencia pagana. La Golden Dawn la crea como un sentido de reconstrucción. Pero Aleister Crowley no asume. ¿Seguro? No, realmente no. Lo que ocurre es que la Wicca después asume a Aleister Crowley. Correcto, perfecto. Es diferente. Había una relación. Vamos a ver, Aleister Crowley pertenece a la Golden Dawn y como no consigue el cargo que le interesa, directamente el de gran jefe, pues se va. Suele pasar. Y se monta su propio kiosco. Y monta la auto. Con el tiempo, pues claro, todos los movimientos supuestamente ocultistas esotéricos que van renaciendo dentro del mundo del paganismo, entre ellos la Wicca, que no es nada más que un intento de justificar la existencia de la brujería neopagana en un sentido. Efectivamente, la brujería pagana, evidentemente, pues bueno, el problema es un juego y utilizan cosas de este señor. Perfecto. Pero no porque realmente Aleister Crowley utilice eso, no, sencillamente porque es que los otros, como tienen que crear una nueva religión, enganchan todo lo que puedan y llenan, pues eso, de toda la simbología oriental, de la asistencia de los cristales, el no sé qué. O sea, vamos a ver, en el fondo es como el odinismo o la satru, es cuando tú estás vacío completamente, llenas tu vacío con otra estupidez parecida. Vas llenándolo de cosas, que vas encontrando. Son juegos que tú acumulas, pero que no vas a ningún lado, estás haciendo lo mismo. De todas maneras, ridículo, pero bueno, si la gente es feliz y no te daña a nadie, y sin embargo, si eso es lo ideal. Y sin embargo, a toda esta gente se le pasan temas que sí que tienen una componente que no sé si sería satánica, pero desde luego negativa, sería una componente yang. Yo voy a ver si Santiago está de acuerdo conmigo. Hay dos temas para mí que son fundamentales y que que recrean de alguna manera la sensación o la proximidad del mal, no subliminalmente, sino claramente. Uno sería Careful with a Daisy Eugene, de Pink Floyd, y el otro posiblemente sea The End de Jim Morrison. De Jim Morrison. Yo estoy más de acuerdo con The End. Bueno, vamos a ver. Jim Morrison también hay que entender que es una persona muy particular. Estamos hablando de alguien. No podemos a Jim Morrison no le podemos meter en el satanismo porque su mentalidad. Yo no digo que sea satánico él. Digo que lanzó mensajes negativos. Es que oye, se puede tener problemas si no se es satánico. Claro, es que Jim Morrison tiene una vida francamente complicada y el mensaje que da directamente es eso, de una vida dolida. Exacto. Entonces, es decir, el mensaje de bien es un mensaje de desesperación. Sí. Efectivamente, eso no es satánico, eso creo que es parte de la vida. Sí, pero hay un momento en que él es de una gravedad extrema, es decir, hay ciertas partes de la canción que resultan no que rocen el mal, sino que evidentemente entran, lo reivindican, lo asumen, lo interiorizan. Efectivamente. Pero eso es consecuencia de una desesperación. Pero desde un punto de vista psiquiátrico sería una pulsión suicida. Claro, es que es una pulsión suicida la que él demuestra directamente dentro de su canción. Y además canción. él está empeñado en una buena parte de su vida en un proceso de autodestrucción indisimulado. Sí, pero él sobre todo cuando hacía en los conciertos en directo donde añadía letras por su cuenta. Recordar el incidente que tiene, que está bien reflejado en la película de Oliver Stone, cuando él dice I wanna fuck my mother. Justo. Claro, quiero follarme con mi madre, ¿no? Entonces, le echan de allí a patadas. Eso no era mensaje subliminal, ¿eh? No, pero eso era porque, efectivamente, como dice Santiago, porque es que era un hombre que estaba... Bueno, y que formó parte del club de los 27. Justo. Para terminar ya la sección, Manuel, que ya se nos va de tiempo. Para ti, desde tu punto de vista, ¿ha habido mensajes subliminales satánicos en algunas canciones rockeras? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Lo que hay son mensajes en un momento determinado de desesperación en los años 70 y 80 de toda una serie de cabreo infinito que es realmente lo que reivindican es esa figura del joven en un mundo absolutamente destrozado, donde no tienen derecho a nada, donde vienen de una etapa en que podían morir en cualquier momento, igual que fuera Vietnam, Camboya. Estás hablando de una reivindicación de vida. Y esa reivindicación de vida se nace directamente en contra de los poderes establecidos porque quieren, por encima de todo, evitar que esa juventud salga. No hay mensajes satánicos, hay mensajes reivindicativos. Ahora, ¿con el tiempo que ha ocurrido? Pues claro, eso crea un público, hay una respuesta y entonces vienen los Marilyn Manson, se nos visten de lo que quieras, el Alice Cooper, el no sé qué, y nos venden toda la morralla que nos han vendido de satanistas. Pero entendamos, o sea, cuando Ozzy Osbourne empieza con sus primeros escenografías, realmente el problema de Ozzy Osbourne es que un día le llegan en un concierto, le llegan 4 tíos vestidos de negro con unas melenas inmensas y con unas caras muy raras y le dicen, tío, cómo molas, tú eres satanista como nosotros no somos brujos. Y desde ese día Ozzy Osbourne llena todos sus escenarios, todos sus discos y demás de cruces, porque iba cagado
de pensar que le podían echar una maldición. Lo puedes decir más alto, pero no más claro. Gracias, Manuel. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Las 22:59, estamos a punto de llegar a las 11 de la noche. Esta perfecta ambientación rockera, en esta noche perfecta, veraniega, amable y recibiendo cantidad de mensajes, ¿no? Cantidad de mensajes de gente que se siente identificada dando sus opiniones. Y es cierto que, claro, lo que hemos comentado para que veáis un poco, ¿no?, cómo la música rock, que de mi punto de vista es esencial, ¿no?, para entender la cultura europea, la cultura occidental, cómo ha intentado ser denigrada de forma totalmente injusta, ¿no? Incluso, pues eso, achacándola, que es de satánica, y confundiendo un poco lo que es la vida privada de algunos componentes de ciertos grupos rock, pues con el mensaje que intentaban transmitir. Fijaros, he traído aquí un análisis, un estudio que hizo la Universidad de Warwick, donde analizando a 1000 estudiantes entre 11 y 18 años, llegaron a la conclusión que aquellos que utilizaban el heavy metal para alcanzar mejores estudios, o por lo menos para inspirarse, dicen que esa catarsis les servía para superar sus emociones negativas y afrontar la presión académica a la que estaban sometidos. Es decir, yo creo que hay que quitar un poco toda esa parte peyorativa que tiene la música rock. No, en general. déjame decir una cosa aquí, que creo que esto es muy importante. No hay nada más pacífico en el mundo. Hombre, hay alguno que se va de madre, pero no hay nada más pacífico en el mundo que un concierto de heavy. No, por supuesto. Yo no he visto ni siquiera a la policía en los conciertos de Mago de Oz. Si eso está claro. Ni más civilizado en ciertos sentidos, y sobre todo con una enorme dosis de eso que Miguel Ríos llamaba la comunión visceral, ¿no? Claro, efectivamente. La comunicación visceral. Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo la cantidad de estudios, muchas se ha intentado confrontar, ¿no? Aquellos que les gusta más la música clásica dicen que son más inteligentes, los que les gusta el heavy metal dicen que no. Eso es una tontería, son estudios totalmente falsos. De hecho, yo tengo otro aquí de la Asociación de las Ciencias Psicológicas de Nueva York, donde mostraba que las personas que preferían la música alternativa, el rock, el heavy metal, obtuvieron puntuaciones más altas en una media objetiva de inteligencia. Perdón, Jesús, hay un ejemplo muy divertido. Es que los que creen en que las plantas se sienten atraídas por la música, se ha demostrado que les da igual la música. Sí, porque las plantas se mueven por vibraciones, no por música. Las plantas les da igual el rock and roll, el raga o a Vivaldi. Lo que necesitan es la vibración sonora, ¿no? Eso está claro. En eso tenemos la historia eterna aquella que siempre se utiliza de que supuestamente colocando vacas con música rock, la calidad de la leche. La leche era mejor que con la música clásica. Claro. No, pero... Lo que normalmente, perdonadme que acabe, es que nadie explica la segunda parte. Y es que, claro, el tío que llevaba a los de la música rock le echaron porque era un vago y no las cuidaba. Pues claro. No, pero hay una cosa... que no se cuenta luego. Eso no se cuenta porque, claro, eso no interesa. Hay una cosa que sí que es cierta. En las montañas de Irlanda y de Escocia, por ejemplo, los pastores que entonan un tipo de melodías, cuando le cantan esto a los animales van a ellos. Pero claro, lógicamente, porque ha creado ya un reflejo condicionado a escuchar la voz del pastor cantando un tipo de cosa. Y esos animales pues dan gran rendimiento porque están muy de acuerdo con su pastor. O sea, no, y ahí ten en cuenta una cosa. Normalmente ese pastor, que suele hacer lo mismo que se hace en España, normalmente chillan y cantan o hacen lo que sea para llamar la atención de las vacas, para darles sal.
Porque vamos a ver, para la sal para las vacas es una especie como si te dieran a ti un caramelo. Es que si no da leche. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hacen el canto, las vacas van pero como locas porque les encanta la sal. De todo Entonces, esto es un proceso directamente como el perro de Pavlov. No, es que comen sal para beber agua. Claro. La urgente necesidad de emprender una encuesta entre las vacas, cuanto antes. Evidentemente. Sí, además que te miran de una manera las vacas. Por cierto, Santiago, ya que hemos tocado un poco esa parte oscura de algunas bandas de rock, yo creo que no podríamos obviar una que sí generó muchísima literatura bastante negra y bastante polémica, que es la banda noruega de Mayhem. Hay toda una historia ahí tremenda de esta banda de black metal. ¿Ves? Ahí sí que tienes una banda de black metal que es claramente satanista, pero con un matiz que sintoniza con lo que antes planteaba Manuel. Es que mucho más que satanistas, los señores de Mayhem estaban rematadamente locos. Sí, bueno, ya los nombres que se ponían... Efectivamente. De hecho, los dos principales líderes se llamaban Maniac, nombre que dista mucho de ser pacífico. Maniac acabó internado en un sanatorio psiquiátrico, de lo cual también se desprende que su capacidad intelectual y sus habilidades sociales dejaban mucho que desear. Y después estaba Dead, cuyo nombre tampoco... bueno, pero era premonitorio, ¿no? Bien, pero es que Death, por ejemplo, semanas antes de conciertos, enterraba su ropa para que se pudriera, y solo cuando su ropa estaba en un estado de absoluta putrefacción y cuajada de insectos se la ponía. Death inhalaba antes de los conciertos el hedor putrefacto de un cadáver de un cuervo. Es decir, estamos hablando de un tipo que estaba rematadamente loco. Es más, en un momento determinado, en el que se abren las venas, viendo que se suicida solo un poquito, que pues tardaba mucho en morir, efectivamente, ¿no? Pues se mete un tiro en la cabeza y después lo arregla Hieronymus, que es el que queda y constituye ni más ni menos que la Inner Circle, que sí es una sociedad satánica que tiene como objeto la destrucción del cristianismo noruego, quemando iglesias y reivindicando la supremacía de Satán. Es que ahí hay locura. Es que hay algo que hay que considerar, y es que, vamos a ver, eso no impide que las personas malas, regulares, buenas, toquen roca. Es que no tiene nada que ver. Es que es indiferente. Es decir, es una manifestación artística. Es como decir, todos los pianistas son asesinos, ¿no? A lo mejor hay un pianista asesino. Pero hay que distinguir el que, como dice Santiago, está rematadamente pirado, y el que simplemente es que es un tipo peculiar, porque yo, por ejemplo, conozco a un hombre que se le tacha de loco por su manera de realizar música, y sin embargo simplemente es que él tiene una manera de hacer, que es Johnny Winter, del que hemos hablado antes. Sí. Pero hablaba antes, Manuel, de Alice Cooper. Alice Cooper es un votante republicano y un cristiano convencido. Y su padre era pastor. Evidentemente. O sea, que es que no le falta de nada. Hemos comentado antes del programa el caso de Ted Nugent. Pues Ted Nugent es ahora mismo uno de los líderes de políticos de la Asociación Norteamericana del Rifle, que el otro día dijo en un concierto que solamente come lo que caza. Bueno, pues tipos así, por ejemplo, le comentamos también como anécdota que le preguntó un periodista el otro día que cómo tocaba con Lou Reed, cuyas letras son claramente izquierdistas. Y entonces él contestó de una manera muy tranquila que tocaban tan alto que nunca se escuchó. Entonces, bueno, pues es que son gente muy peculiar. Y en todo esto hay leyendas absurdas. Por ejemplo, eso de que Ozzy Osbourne lanzaba cachorros al público y se negaba a seguir cantando si no se los devolvían muertos. Es absolutamente falso, absolutamente absurdo. Bueno, la más divertida es la famosa del murciélago, que le lanzan un murciélago, el tonto de él considera que es de plástico y le mete un bocado. Porque es que la costumbre era que le mandaba, o sea, uno del equipo le echaba murciélagos de plástico y hacía el número. Lo que pasa es que uno de las personas que habían acudido al concierto no tuvo nada más que la ridícula idea de echarle un murciélago vivo. ¿Cuál fue el problema? Claro, el murciélago cayó allí, entre la luz y demás, se quedó como si fuera de plástico. Estaba aturdido con los focos y le pegó un bocado, le arrancó la cabeza. Y claro, el problema es que cuando se le llenó la boca de sangre se lo tuvieron que llevar. Del ataque de nervios. No, del ataque de nervios. La vacuna contra la rabia. Saber qué hacer. Claro. Sin embargo, le van a vomitar. Y la vacuna contra la rabia, claro. Le vacunaron contra la rabia, bueno, fue toda una aventura. Y el mismo Ozzy Osbourne, sin embargo, dijo aquello de que la vez más próxima que los Black Sabbath estuvimos cerca del black metal fue cuando abrimos una caja de bombones. Sí, totalmente. Bueno. Y Malcolm Young, de los AC/DC, decía: satanistas nosotros, mi mamá me mataría si lo supiera. Es que esa es la realidad. Pero es un eterno continuo de despropósitos. Porque, por ejemplo, del grupo Red Hot Chili, cuando hicieron, tenían un logotipo que era directamente un asterisco dentro de un círculo. Bueno, pues estos grupos religiosos llegaron a la conclusión... que era el tentáculo o algo así por el No, es mucho más divertido, que eso era el culo de un ángel.
Lo que yo nunca he sabido es cómo ese señor sabía cómo era el culo de un ángel. Esa es la gran pregunta, ¿cómo demonios el caballero en cuestión sabía cómo era el culo de un ángel? Tuvo la constancia empírica del culo de un ángel. Yo no quiero sacar conclusiones extrañas. Pero mira, se han hecho cosas tan estúpidas como, por ejemplo, que Snow Ghost de Camel, que es una obra maestra, claro. que está a caballo entre el rock y la música clásica. Una maravilla. Simplemente estaba haciendo promoción del cáncer de pulmón porque tenía el camello de Camel. Venga, por Dios. En la portada. Claro. Bueno, ese es el lema de Gene Simmons, ¿no? El bajista y cantante de Kiss. Claro. Decía que detrás de todo gran hombre hay una mujer y detrás de esa mujer estoy yo. Bueno, es que esa realmente es muchas de las razones por las cuales todos estos quieren ser que sea el rock. Es que mola. Sobre Gene Simmons pesa una curiosa leyenda urbana, ¿no? Se le ha atribuido que tiene una lengua de vaca. Es algo absolutamente absurdo. Ahí se prestan las vacas por medio. Y sin embargo, lo que es cierto es que tiene vértigo. Sabéis que hay dos Gene Simmons, ¿no? Sí. El que se sube a las alturas es otro, es un doble. Es un doble. Lógico. Y es verdad que Ozzy Osbourne aspiró hormigas por su nariz una vez que perdió una apuesta. No lo sé. Directamente mi referencia es que no. Yo considero a Ozzy Osbourne capaz de aspirar cualquier cosa. En su momento yo creo que era capaz de aspirar cualquier cosa que le pusiera. Bueno, Ozzy Osbourne tuvo una ocurrencia cuando le presentaron a los ejecutivos de la CBS en la famosa ocurrencia de llevar 3 palomas y a una de ellas decapitarla de un bocado. Esto sí que es cierto. Eso sí es cierto. Cómo le gustaba dar bocados. Santiago, vamos a entrar en una de tus grandes especialidades, evidentemente, que es la asociación entre la música y la literatura. Y yo sé que para recrear esa literatura, ¿no?, basada en la música, tú has utilizado como 3 maneras, 3 formas. Una de ellas es la música sugerida, la otra es la música añadida y la otra es la recreación integral de música y texto, ¿no? Exacto. Respecto a la música sugerida, ¿qué podemos entender cuando tú utilizas la palabra música sugerida en relación con la literatura? Muy sencillo. La música sugerida es una respuesta musical, estrictamente musical, que surge en tanto respuesta a un estímulo literario. Es decir, un compositor musical se inspira en un texto o en un universo literario y compone una pieza solo musical que es la respuesta a ese estímulo. Solo música basada en un texto o en un universo literario. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes, Alan Parsons Project, con El hundimiento de la casa Asher o Raven. O Los relámpagos con Dulcinea, por poner 2 ejemplos que hemos nombrado aquí. To which end, music is an essential, since the comprehension of sweet sound is our most indefinite conception. Music, when combined with a pleasurable idea, is poetry. Music without the idea It's only music. is simply music. Without music or an intriguing idea, color becomes pallor. Y sin la música no entenderíamos el color Exacto. el color de las palabras. Exacto. Está describiendo en cierto sentido la esencia, claro, justo. Otro ejemplo podría ser la Suite de Perrier, ¿no?, de Edvard Grieg. Efectivamente. Claro, dentro de la música clásica. Además, de hecho, el primer movimiento de la Suite Peregrine de Edvard Grieg está encarnado en eso que denominamos música programática. Es decir, siempre en la música hay una dialéctica entre la referencialidad y la abstracción. Sí. Y el hecho de hablar de música programática quiere decir que hay una música que intenta describir, que intenta imitar. El amanecer, ¿no? Bueno, Claro, pues si nos fijamos y concedemos a la partitura la credibilidad necesaria, y esto solamente se puede hacer a posteriori, podemos entender claramente el momento exacto en el que sale el sol. Sí, claro, porque Grieg busca seguir la obra paso a paso. Exacto. Claro, pero es que además, fíjate que... Se ven, fíjate, más en la danza de Anita, quizás, o en el Viejo de la Montaña, donde... Mira, otro ejemplo. Eso es lo que quería... Perdón. Claro, mucho más. Si conocéis incluso, la suite del Gran Cañón de Fred Groffet, uno de los grandes compositores estadounidenses, el quinto movimiento, La Tormenta, es un ejercicio perfecto de imitación de la realidad a través de la descripción del vuelo orquestal. O el baño del Acme de Pelé. Entre otros hay muchísimas, hay muchos. Fíjate eso que habíais hablado de la caverna del Rey de la Montaña. Sí, Yo no he encontrado ningún claro, otro tema musical que haga referencia a una cueva más que la caverna de la Montaña. Pero a que lo notas, o sea, está logradísimo. Claro, lo notas, perfecto. Está la gruta del Fingal de Mendelssohn, pero con otra connotación. Esos serían buenos ejemplos de música sugerida. Pero me acabo de dar cuenta, qué nivel, tío. ¿Qué nivel? Ahora que lo pienso. Pero hay una segunda manera, ¿no?, de recrear esa música en relación con la literatura, que es la música añadida. La música añadida es el resultado de componer
una pieza musical al servicio de la literalidad de un texto. Es cuando la letra se convierte en canción o se convierte en recitado, en la vieja modalidad que se denominaba melólogo. Es decir, una pieza musical que se compone mientras se recita un texto. Es que el rock and roll tiene un punto de trovador también muy notable en todo su origen y en su forma. Está claro que hay grupos y tal que han hecho auténticas sagas, por ejemplo en España Asfalto o por supuesto. Otros. Claro que sí. Por ejemplo, esto que estamos escuchando. La canción del pirata de Tierra Santa en el disco Tierras de Leyenda. La canción del pirata de Espronceda también ha sido fuente de inspiración. Efectivamente. Bueno, decía Arturo Pérez Reverte en un magnífico artículo que gracias a la canción del pirata de Tierra Santa hay muchísimos jóvenes que conocen el texto de Espronceda. Sí, menos cosa mal. que no hemos conseguido siempre con el mismo sitio de los profesores, ¿no? ¿Cómo se iba a conocer en España a Machado o a Miguel Hernández si no hubiese sido por Serrat? Sin Serrat o sin Paco Ibáñez, claro, evidentemente. Claro. O sin Rosa León, o claro. Bueno, pero qué bien que este grupo riojano Tierra Santa pues se haya inspirado en un texto y además literario. Tierra Santa tiene muchísimos temas históricos, tiene muchísimos temas que hunden sus raíces en la antigüedad clásica, y de hecho los grandes grupos pretendidamente más duros, pienso en Manowar, han ahondado en la antigüedad clásica. Hay un tema de Manowar que es Achilles, Ecstasy and Agony en 8 Parts, que es un texto inspirado en otro texto que es la Ilíada, ¿no? En este sentido, la pretendida barbarie y la pretendida ausencia de civilización del rock es otro mito absurdo. Eso sí que es un mito enorme. Absolutamente absurdo. De hecho, la principal definición que yo conozco del rock se la debo a uno de mis mejores amigos, lamentablemente muerto hace muchos años, para mí un hermano, José Manuel Sánchez Sánchez, el abuelo, en homenaje al cual convocamos todos los años en Tres Cantos el extreme rock. Él definía el rock como libertad, cultura, respeto y ayuda. Son 4 palabras que definen toda una filosofía de vida. De barbarie nada. Y aquí entraría esas recreaciones del Quijote que decíamos al principio, entraría dentro de esa música. De hecho, la barbarie máxima es la ausencia de música, la prohibición. Y eso lo decía Confucio, que no era sospechoso de ser un tonto. Confucio decía que el estado espiritual de las civilizaciones se medía en buena medida por el amor a los ritos y a la música. Las sociedades islámicas que prohíben la música es el colmo de la barbarie humana. Normal, claro. Bueno, islámicas y católicas, cuidado. O protestantes, que también... Nunca prohíben la música. No, ahí hay niveles. Las integristas. Ha habido momentos. Las integristas. Me refiero a integristas. Siempre ha habido momentos. Toma ya. Mira cómo se mueve la melena de Jesús. Ahí, pues marcha. Y después, Santiago, está claro que hablaríamos de ese tercer grupo, de esa tercera manera de recrear la literatura, que es la recreación integral de música y texto. Que es una recreación de doble nivel en la que un texto original inspira un texto originado al servicio del cual se compone una pieza musical. Es la modalidad más común en la recreación musical de la literatura. Por ejemplo, The Raven, del disco Tales of Mystery and Imagination de Alan Parsons Project, es un ejemplo claro de recreación integral de música y texto. A partir del poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo, se compone un texto inspirado en El Cuervo que además representa literalmente el estribillo, Quoth the Raven nevermore, pero con una letra diferente, al servicio de la cual se compone una música en concreto. Bien. The Impossible Dream. Ahí tienes. Ahora comentaré algo sobre El Cuervo. To right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms. Este es un ejemplo perfecto de recreación integral de música y texto. Es decir, a partir del universo literario del Quijote, a partir del espíritu que inspira el Quijote, Darion, Leitch y Wasserman componen un musical que se estrena en Broadway en los años 70, que después inspira la película de Arthur Hiller, protagonizada por Peter O'Toole, con una magnífica Sofía Loren en el papel de Dulcinea. Y después hay recreaciones en español. Hay un magnífico José Sacristán haciendo de Don Quijote en la versión dirigida por Gustavo Tambacho en los años 90. Y una Paloma San Basilio espectacular haciendo de Dulcinea. Y por cierto, de esta canción hay una versión magnífica de Sir Christopher Lee. Es cierto. Que con más de 90 años, en su disco casi final, Metal Night, un disco del año 2014,
canta esta canción con los Rhapsody of Fire, un grupo de power metal italiano, siguiendo la estela de una canción del año 2004 de The Magic of the Wizard's Dream, en la que canta Christopher Lee perfectamente con una voz de barítono, de bajo barítono, qué voz extraordinaria. Por cierto, de Christopher Lee precisamente quería haber hablado hace un momento, porque la mejor versión recitada de The Raven, El Cuervo de Alan Poe, es la de Christopher Lee. Hay otra de Willem Dafoe. También. Christopher Lee lo cantó hace ya, pues eso, unos años, me parece que fue en el 4 o en el 5, en el Festival de Cine Fantástico de Estepona, y era para llorar el oído. Christopher Lee tenía una voz extraordinaria. Y por cierto, era un hombre de una cultura magnífica. Pocas personas saben que era doctor en literatura. No, bueno, si es que muchos de estos actores, porque Vincent Price era uno Vincent Price, por ejemplo. Era uno de las personas directamente con un nivel, era realmente, estaba especializado en la datación de cuadros de finales del 19. Y ha venido a España a determinar cuadros si eran reales o no, o sea, auténticos o no. Vincent Price, que además era uno de los protagonistas fundamentales de las películas de Corman, ¿no? Todas, basadas precisamente en Edgar Allan Poe. Sí. O sea, por eso, este es el Christopher Lee cantando The Impossible Dream. Es una maravilla. Es una maravilla. With unbearable sorrow to run where the brave dare not go. The unrightable wrong. Estas recreaciones integrales de música y texto es lo que se podría decir que en las películas, cuando haces una versión libre de una cierta novela y luego recrean lo que les da la gana con un final distinto. Pasado en el cine, sí. Por cierto, en ese sentido, Jesús, la pregunta que tú planteas guarda una relación muy directa con un concepto que habitualmente suele entenderse mal. Cuando se habla de la recreación es un fenómeno estético absolutamente insoslayable. A veces, cuando uno discute o intenta discutir el fenómeno de la recreación, se encuentra con interlocutores que reivindican la primacía del texto literario sobre la recreación misma. Es un gravísimo error. Y siempre te dicen, es que el libro es mejor que la película. Bueno, pues no siempre. Son sistemas de comunicación. Si habéis visto el Drácula de Francis Ford Coppola, el Bram Stoker's Drácula, los 3 o 4 momentos más brillantes de la película son un acto de deslealtad a la novela. Que por otro lado es magnífica. Que es magnífica. No tiene que ver. Es decir, una recreación, sea cinematográfica, sea musical, sea pictórica, sea cual sea la configuración estética de su soporte, tiene no ya el derecho, sino el deber de ser original y por lo tanto autónoma con respecto al concepto de la lealtad o la fidelidad. Claro, incluso en puede ese aspecto mejorar. hay una película que no puede evitar, es la de Juan Salvador Gaviota. Por ejemplo, nadie puede decir que la obra no sea una maravilla, pero seamos sinceros, la recreación que se hace a nivel cinematográfico es que no tiene precio. Otro ejemplo, el momento en el que los elfos llegan a socorrer a los hombres en El Señor de los Anillos. En la segunda parte del Señor de los Anillos, ese momento en el que todos vienen marciales, bellísimos, cuadrados, impecables, eso se lo saca Peter Jackson de la chistera. Eso no está en la novela. Como la elfa de la tercera parte, por ejemplo, está en la novela. Entre otras muchas cosas. O sea, el Hobbit es un reinvento que se hace completamente. ¿Hasta qué punto? Vamos, es que son los Hobbits. ¿Quién saca una trilogía del Hobbit? Claro, es que es imposible. Lo que pasa es que hace un gran trabajo metiendo las historias inacabadas, en no sé qué, o sea, metes toda una serie de información y consigues hacer una historia redonda. ¿Y qué ocurre cuando juntamos a los Beatles con Vivaldi? Pues ocurre que las fronteras entre la música culta y la música popular son un poco más difusas de lo que habitualmente se considera. Es decir, yo empezaba mi primera intervención reivindicando el derecho, en el que creo firmemente, de amar por igual la música culta y la música popular, y no tener ninguna obligación de elegir ninguna de las dos, ni de avergonzarme por amar las dos. Lo que estamos escuchando ahora es el resultado de transformar en una pieza musical barroca a imitación de Vivaldi 4 temas de los Beatles. Esto lo hace un compositor llamado Peter Brainer, que dirigiendo su orquesta de cámara configura un disco llamado Beatles Go Baroque del año 1992, y los 5 movimientos son: el primero, A Hard Day's Night; el segundo, Girl; el tercero, And I Love Her; el cuarto, Paper Writer; y Help. Pues esto suena así, suena como Vivaldi. Esto es A Hard Day's Night.
Ni el propio Vivaldi se quejaría. No, en absoluto. Eso seguro. Pero es que además Peter Brainer con las orejas. Pero Peter Brainer además hace un concierto al estilo de Händel y otro al estilo de Bach. Con piezas de los Beatles. Puede elegir, claro. ¿Y qué 3 de las categorías que hemos hablado analizaremos esta música de las que hemos comentado? Esta no se adscribe a una recreación musical de la literatura. Esto, en todo caso, es una recreación culta de la música popular. Al igual que también hay recreaciones populares de la música culta. En técnica musical yo le llamaría... lo que hacía Osvaldo de los Ríos, por ejemplo, Una variación. No, sería el Osvaldo de los Ríos, que es justo lo contrario. Claro, por ejemplo, o muchísimos otros. Hay tantísimos ejemplos preciosos que podríamos poner. Esto es una maravilla. Esto es Vivaldi. Esto es Vivaldi puro. Vivaldi, pero es Lennon y McCartney. Concerto grosso. Concerto grosso. Y fijaros, hay... Perdón. Y esto que vamos a escuchar ahora va a ser algo también recreado en una gran saga de la literatura. Iba a decir inglesa, pero realmente es universal, que es la saga de Arturo. Esto es una maravilla. Es capaz de hacer una obra maestra como esto que vamos a escuchar. Esto me parece una joyita. Esto es un ejemplo de recreación integral de música y texto. Ahí está. Lo que pasa es que la primera parte solo parece ser música sugerida, pero dentro de poco empieza la canción. Es decir, esto es Arthur, que es la primera parte de Mitos y Leyendas del Rey Arturo y sus Caballeros de la Mesa Redonda de Rick Wakeman, en un disco imprescindible del año 1975. Maravilla. Para que la gente tenga idea, Rick Wakeman fue el teclista de Yes. No siempre, porque Yes ha tenido varios teclistas como Patrick Mora de Moody Blues, pero la etapa de Rick Wakeman fue esta. Esto es una preciosidad. Este disco es verdaderamente imprescindible. En esta época hace, por ejemplo, también las 6 esposas de Enrique VIII. Justo, que es, por cierto, que es una joya de la digitación. Rick Wakeman era un intérprete virtuosísimo. Hombre, igual que el Keith Emerson, por ejemplo, que acaba de morir. Como tantísimos otros. La mayoría de los grandes instrumentistas del rock en general y del heavy metal en particular se forman en conservatorios. Hombre, yo por ejemplo ahora adelantaría un poco una música que tenemos un poco después para ver lo que es un verdadero virtuoso de la guitarra. En este caso concreto, Jorge Salán. Con Mago de Oz haciendo la marcha turca de Mozart. Incluso va más revoluciones de la marcha original. Pues este es el fenómeno inverso al de Peter Brainer. Es decir, esta es la recreación popular de una pieza culta. Pero de estos ejemplos podríamos aducir muchos. Por ejemplo, ¿cuántas personas saben que Eric Adams, el vocalista de Manowar, tiene una versión preciosa de Nessun Dorma, el aria por excelencia, de Puccini y de Turandot, en el disco Warriors of the World? Sí, por ejemplo. También. Claro, o hace muy poco, en el año 2013, el grupo Little Mix compone una canción llamada Little Me, que está inspirada en la Pavana Opus 50 de Gabriel Fauré, y esto no lo saben los chicos. Claro. Fíjate que te voy a dar un pequeño detalle. Hace pocos días asistí a un ensayo de José Andrea, el que fue vocalista de Mago de Oz, cantando Nessun Dorma, que por cierto hace magnífico. Y seguramente lo cantaría perfectamente. Perfecto. Porque la mayoría de los grandes vocalistas del heavy metal, justo, pero es que los vocalistas del heavy metal son tenores, muchos de ellos, claro. Y además tenores que viven dando el do de pecho. Esto es así. Otros ejemplos, incluso ejemplos que resultan sorprendentes porque cuando se someten a la consideración del receptor, el receptor no siempre sabe en qué demonios está. En el mismo disco de Manowar que citaba hace un momentito, en Warriors of the World, si tomáis el tema The March, que es un tema exclusivamente musical, y escucháis ese tema y preguntáis a quien no lo sepa esto qué es, algunos dirán esto es Wagner. O suena a Wagner, y es una pieza compuesta por ellos. O, por ejemplo, si tomáis la primera canción del disco At the Age of the Time, de los Blind Guardian, del año 2010, la primera canción, Sacred Wars, transita brillantísimamente desde un registro clásico hasta el heavy metal más puro.
Esta fusión es una muestra de que se pueden establecer fronteras difusas e interrelaciones. Es una muestra de cultura. Evidentemente, Clarísimo. interculturalidad. Fíjate, yo te voy a poner ahora 2 ejemplos de 2 grupos que han sido capaces de hacer una recreación. En concreto, el primer caso es una recreación del cine. Un grupo que ha sido muy fiel a Werner Herzog, que ha sido Popol Vuh. Todas las películas de Werner Herzog han estado trabajando con Popol Vuh, que ha hecho unas recreaciones, sobre todo en El corazón de cristal, magníficas de lo que uno estaba viendo. Y bueno, ya Nosferatu ya es excesivo, ya, porque es que es perfecto. Y luego otro grupo que es el culpable de que yo me alejara de la música rock, pero no por falta de amor, sino por lo que voy a explicar ahora, que fue King Crimson. King Crimson, claro. Porque King Crimson representa dentro de la música rock una fusión entre el jazz más enloquecido y la propia música rock, de tal manera que siempre lo he definido como tal. King Crimson eran 5, 6, 7, 8, siempre ha habido formaciones extrañas de señores que se ponían delante de un escenario, cada uno tocaba la melodía que le daba la gana y todas conjuntaban. Todos dirigidos por Robert Fripp. Hubo una época pero claro. Mira, la fama de Jethro Tull en su época pues venía también por ahí. Es decir, tú coges un tipo de música y la transformas en algo diferente. Pero en el caso es el virtuosismo, esa es la intuición, esa es la música interiorizada. Claro, en el caso concreto de King Crimson, aparte de que todos son unos musicazos, porque ninguno ha fallecido que yo sepa hasta ahora, incluso los vocalistas como John Anderson o como por ejemplo Greg Lake, que ahora está muy gordo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También lo está Axl Rose y mira cómo canta. Claro, eso lo digo. King Crimson consiguió que yo me alejara de la música rock, ¿pero por qué? Porque creí en un momento dado que había llegado al máximo, que ya no se podía escuchar nada más. Yo cuando salió el Red, en concreto Fallen Angel, dije, ya no se puede llegar a más en música. Luego me di cuenta de que sí, porque incluso el propio Robert Fripp se encargó de desmentirme. Siempre se puede llegar a más. Siempre se puede llegar a más. Hombre, pero antes tú decías, Carlos. Antes tú hablabas, creo que fuera de micrófono, de que la música de los años 70, quizá 80, resulta insuperable. Bueno, yo entiendo que es así. Creo que la música que se hace en este momento, con todo respeto, no ha superado a esa Yo música. creo que no. Es mi opinión, es de un músico, es mi opinión como oyente. Creo que no, sinceramente. Que ese tío es muy antiguo ya, no sé qué. Fue un momento de creatividad tan explosivo, que no creo que se vuelva a dar. Es que en ese momento, no, se dará de otra forma. Es que en ese momento todo lo que se publicaba en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, excepcional. Era buenísimo. Bueno, sí. Hay un disco, por ejemplo, que es de un virtuosismo y un lirismo dentro de la música rock, él lo conoce, que es Hocus Pocus. Efectivamente, Hocus Pocus. Hocus Pocus de Ian Ackerman, que es impresionante. Lo tengo en vinilo. Pero tú antes hablabas de Camel. Camel, por ejemplo. Camel, además, Camel tiene discos conceptuales que son recreaciones musicales de la literatura. Claro. Camel son de un virtuosismo, de una profundidad musical. Claro. Pues no digamos pero Pink Floyd, además además tocaban con la orquesta del Arroyo de Albert Hall, o sea que no era cualquier cosa. No, ni muchísimo. Fíjate, has citado a Camel y yo creo que el gran sincretismo que se da entre la música clásica y el rock es el rock sinfónico. Totalmente de acuerdo. Y Camel es uno de los grandes exponentes, ¿no? Yo creo que ahí es donde esa parte fundamental de la música clásica que llega a embelesar, que te crea una catarsis junto con la potencia y el dinamismo que tiene el músico en la música rock, el rock sinfónico, que no todos los grupos lo hacen, a mí me parece que es sublime. No, pero a ver, lo saben hacer bien. Hay 3 grupos que son fundamentales para entender el rock sinfónico. Son evidentemente Camel, Pink Floyd. También Yes, Pink Floyd, Moody Blues. Los Moody Blues es de hecho, la inauguración del pop sinfónico. Sí, claro. Está en el disco Days of Future Pacing. ¿Pero por qué? Pero porque inventan un trasto que es el melotron. Exacto. Y aparte de eso, ni más ni menos que con la Orquesta Sinfónica de Londres, claro, que tiene unos timbres inconfundibles, por ejemplo, para los vientos. Ese disco es fundamental. De todas maneras, luego la obra de Moody Blues, que se ha perdido un poco, tiene obras como, por ejemplo, Question of Balance. Están muy borrados los Moody Blues. O Everchild de Service of Fabul. Que yo sepa, después del disco Octave del año 78, si no me falla la memoria, 79, creo que no han vuelto a hacer nada, creo. Curioso, y es excelente, porque Justin Hayward es una de las mejores voces de toda la historia del pop y del rock, para mí. Ese disco es extraordinario.
Fijaros, otro disco de dos discos de rock sinfónico que no debemos dejar pasar esta noche son muy importantes. Uno es el Middle de Pink Floyd, que se hizo en Pompeya, un disco verdaderamente alucinante. Luego, además, acompañado de un disco siguiente que era absolutamente sinfónico, que fue Anton Hartmother de los Pink Floyd, que era una orquesta. Ahí no había ni guitarras eléctricas prácticamente ni nada así. Y que lo tuvo Jesús Hermida de entrada de sus programas durante muchos años. De los Pink Floyd es muy difícil poner un ejemplo que prevalezca sobre todos los demás, Claro. porque hay que reconocer que desde el punto de vista musical rozaban la genialidad. Sí, no, la rozaron en todo momento. La siguen rozando porque David Gilmour sigue trabajando. Además está trabajando con Crosby, Nash y con Crosby Nash. Acaban de hacer un disco que se llama One Island, que es una joya. Por cierto, que sobre ellos pesa también una de las leyendas de tipo parasatánico, porque se entiende que alguno de sus, concretamente de Dark Side of the Moon, estaba compuesta para sincronizarse con la película, ay Dios mío, de la que forma parte de la banda Over the Rainbow. ¿Qué película es esta, hombre? Over the Rainbow Over the Rainbow sobre el arco iris es la de... El Mago de Oz. Por Dios, Mago de Oz. Era tan obvio que lo olvidé. Claro, igual que, por ejemplo, ciertas piezas de Led Zeppelin pensaban que habían sido compuestas para sincronizar con esa película. Nada más falso. Nada más. Pero más retorcida. Tengamos en cuenta que en su momento lo que se decía es que todo disco directamente de rock sufría un ritual satánico que le unía a un diablo, de tal manera que tú cuando comprabas el disco te llevabas el diablo a casa. Si es que, joder, en mi casa los tope diablillos. El nivel de estupidez es que hay que... Como los diablos son legión, pues... Dejarme que os yo creo que defienda... con todos los discos que ya se han hecho se había acabado el infierno. O sea, es que Dejarme que os defienda las dos últimas piezas y ya me callo. Defiende. Una sería uno de los grandes monumentos de la música del siglo XX, que fue Thesis of Rick, de Jethro Tull. Perfecto. Mira, le cito al principio, es verdad. Luego, una de mis bandas favoritas. Y luego me dirán, y en España no ha habido, sí. El mundo del demonio y la carne de brincos. Sí, pero incluso en el rock Anda, qué sinfónico... original. Sí. Pero incluso en el rock sinfónico español obviamos a los módulos. Ah, no, hombre, por Dios. Sí, es verdad, tienes razón. Somos imperdonables. Obviamos a los módulos. Módulos, el y mejor hacemos grupo. muy mal. O sea, módulos es por excelencia el grupo del rock sinfónico español de los años Triana. últimos. Bueno, por descontado. Pero Triana hizo otra cosa. Pero eso, Triana es otra cosa. Triana son palabras ¿Qué mayores. cosa más rara? Triana ya es otra cosa. O Alameda. El coche, ¿Recordáis? ¿qué cosa más rara? Que no es algo que oiga, ¿no? Tengo un disco de Triana ahora mismo en el coche. Triana es otra cosa. O sea, Yo Triana escucho es... jamás esas cosas. Y tema Triana. Y esta música que escuchamos como la caliquita. Bueno, pues ya está. Todo tiene su fin de los módulos. Ahí está. Claro. ¿Ves? De los módulos. Claro. Inconfundible. La he cantado muchas veces. ¿Cómo llegamos a esto? Sencillo. Esto es un ejercicio de transformación de música culta en música popular. Claro. Porque estas son las danzas polovsianas del Príncipe Igor de Alexander Borodín. De Alexander Borodín. Ahí está. Interpretadas, en este caso, por Engelbert Humperdinck, que es el cantante melódico que le da la réplica a Tom Jones, como bien sabéis. Pero hay otras dos versiones. Más voz de Tom Jones que Humperdinck. Bueno, hay una de Tony Bennett. Hay una de Tony Bennett. Una de Tony Bennett y hay otra de The Gloria Four Lasso, muy buena. Y hay otra de un grupo musical de los 50, The Four Aces, estos baladistas, ¿no? de los grupos 50, que también es maravillosa. Pero hombre, Engelbert Humperdinck tenía una voz extraordinariamente melodiosa, ¿no? Aparte de que era un tipo bastante... Tenía gusto cantando. Sí. Por eso os lo he querido poner porque es una maravilla. Bueno, aquí hay muchos cantantes, por ejemplo, desaparecidos que tenían una voz magnífica y al que yo, por ejemplo, quiero reivindicar aquí a Nicola de Bari. Nicola de Bari, por ejemplo, evidentemente que tiene una voz preciosa. También, sí, claro que sí. Bueno, y un poco para ir terminando ya el filandón, os hago una pregunta a todos. ¿Qué os parece toda esa simbología que se hace gala, tanto en los conciertos como incluso en las portadas de los discos, donde aparecen pantáculos, donde aparecen esvásticas, donde aparecen determinados símbolos celtas? ¿Os parece que eso une un poco con el contenido de la música, o lo que hace es despistar un poco más a aquellos que no se enteran muy bien de toda esta simbología? Yo aquí sí que tengo a esta vez intervengo rápido porque aquí sí que tengo muy claro. Para mí hay una gran pérdida con la desaparición del vinilo, del famoso LP grande, y es que el espacio disponible desde el punto de vista gráfico de lo que es la portada perdió muchísimo. Es decir, el CD se lo cargó. El espacio artístico. Claro, porque no disponías de superficie suficiente para expresarlo con tanta claridad, con lo cual con la muerte del EP y el vinilo realmente muere también la portada del disco. O sea,
o pasa una situación muy inferior. No es lo mismo. Otra cosa es la estética añadida o relacionada. Nuestros queridos amigos de Mago de Oz. Por ejemplo, sí. Tiene algo que ver también con lo que tú quieres expresar, pero eso es natural y normal, porque es una simbología como la heráldica. Tú estás mostrando algo. Entonces, en ese sentido a mí me parece normal. No tiene... Yo nunca, por supuesto, los satanismos y tal, lo mandan a porra porque son chorradas, pero... Sí, simbólicamente yo reconozco que había portadas de discos de los 60-70 espectaculares. Magníficas, como obra artística. Hombre, mira, la portada de Días del Futuro Pasado de Modigliani, por ejemplo, es una obra de arte desde el punto de vista pictórico. Sí, es la obra de Roger Dean, entre otras. Es decir, estamos hablando de un concepto estético magnífico. Ahora, contestando a la pregunta que planteaba Jesús, bueno, a veces despista, hay mucho de posestético, pero es que además, curiosamente, hay una inversión del simbolismo que roza la paradoja. Por ejemplo, la gente no sabe, y es necesario significarlo, que los famosos cuernos que se exhiben en los conciertos de rock no son un símbolo satánico, todo lo contrario. Claro. Es un gesto para ahuyentar a los malos espíritus. La mano cornuta, ¿de acuerdo? Mano cornuta. Que utilizaba con tanta frecuencia Ronnie James Dio, que habría que ponerse de pie al hablar de Ronnie James Dio. Era algo que su abuelita le enseñó para espantar los malos espíritus. Eso no es satanista, es todo lo contrario. Es una conjura del maligno. Y además tiene que ver más con la fertilidad que con el satanismo, ¿no? Entre otros muchísimos. Los dioses paganos, Cernudos y compañía, ¿no? Claro. Bueno... Merlín es una encarnación de Cernudos. Bueno, exacto. Quiero yo contar que aquel disco que sacó la romántica banda local tenía una portada magnífica. ¿Lo recuerdas, Santiago? No, sinceramente no. Era muy bonita esa portada. Era una calle una calle del 2 de Mayo con unos cochecitos y tal. Era muy bonita. Claro. Entonces, ¿recuerdas aquello de Sombra? Mi hermano era Sombra. Hombre, claro, me acuerdo. Mi hermano era una sombra. Mira, fíjate, la primera canción... Esto es memoria primitiva. La primera canción que yo grabé en un disco se llamaba Almudena, porque teníamos un grupo que se llamaba Dulces Años, que de infausto recuerdo y tal, pero con el personaje que yo más he tocado... Y que a Occidente le huelen los pies. Claro. El personaje que con el que yo más he tocado, que ha sido... Y a Brian Ferry, que decían los Siniestro Total. ¿Sabías que a Brian Ferry le huele el aliento? El personaje con el que yo más he tocado en toda mi vida, que además lo quería mucho, que Hilario Camacho, tenía unas portadas de discos magníficas. Aparte de que era un cantante magnífico. Que fue olvidado. Una de las mejores voces blancas de España. Totalmente de acuerdo. Bueno, no quiero que me deis vuestra opinión sobre lo que ahora se llama el rock andaluz, el rock catalán, el rock finlandés, porque cada uno tiene su variante y sé que entraríamos en otro tipo de polémica. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar en este filandón, que tiene muchísimas variantes, muchísimos flecos. Es lo bueno que tiene la música rock. La palabra rock es una palabra multiusos, polisémica, y creo que hemos dado una pequeña pincelada sobre todo de lo que nos interesa destacar, que era la relación del rock con la literatura. Dime, Manuel. No, solo comentar una cosa. Hay algo que no se ha dicho al decir de la estética. No os perdáis la relación existente de toda esa estética con el mundo del cómic de la época. Evidentemente. Bueno. Es muy importante porque, claro, la estética no nace directamente del conocimiento a nivel de pintura y demás, no, el que crea realmente la estética de la época es el mundo del cómic. Por lo tanto, eso es muy importante y permite entender mucho de toda esa estética satanista, por llamarla de alguna forma, en plan Alice Cooper y demás, que realmente su raíz son los propios TVOs. No, por supuesto, si hubiéramos entrado en el mundo del cómic, en el mundo de la vestimenta, por ejemplo. Jesús. Tú has traído además, fíjate, comenta los dos cómics que has traído. Para los oyentes, no, son libros que de verdad son sabrosísimos. Recomiendo a los oyentes dos libros, uno de Miguel Ángel Prieto, La música del diablo, satanismo, maldiciones y leyendas negras del rock, y otro magnífico, Rock and Roll Circus, el gran circo del rock, anécdotas, curiosidades y falsos mitos de Xavier Baliño, que tiene un apéndice impagable titulado precisamente Los falsos mitos del rock. ¿Por qué Paul McCartney tiene que seguir demostrando año tras año que no está muerto? ¿No? Pero yo sigo insistiendo en lo mismo. ¿Por qué se ha convertido en una abuela? Paul McCartney. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa pinta de... Una abuela incombustible. No, es que es en serio. ¿Por qué tiene esa pinta de jubilada de Benidorm? Supongo que el Botox tendrá alguna responsabilidad en todo. Algo pasa ahí. Por cierto, Paul McCartney es un excelente compositor de música clásica. Hombre, claro, eso era lo que iba a decir. El Oratorio de Liverpool, por ejemplo, sí, claro. Standing Stone, por ejemplo, y otras piezas que son magníficas composiciones de música. ¿Y quién era otro magnífico compositor de música clásica que la gente no lo sabe y era un gran músico heavy? ¿Quién? Franz Zappa. Franz Zappa, evidentemente. Claro. Bueno, que sois incorregibles. Ya veo que conocéis la música rock, no lo tenéis que demostrar tanto. Hasta aquí nuestro filandón. No os despido todavía porque nos queda casi 20 minutos de Escóbula de la Brújula.
Nuestro número de WhatsApp, 636-689-184. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La Biblioteca de Alejandría. Y en nuestra Biblioteca de Alejandría, como no, traemos esta vez otro libro genial, en este caso una novela de un gran escritor, que ya le hemos tenido aquí en otras ocasiones, que es Francisco Narla. Muy buenas noches, querido Paco. Hola, muy buenas, Jesús, un placer estar de nuevo con vosotros. Y además con esta estupenda novela me ha sorprendido porque no tiene tantas páginas como nos tienes acostumbrado, pero qué thriller histórico, donde aúllan las colinas, publicado por Planeta, que nos remites ni más ni menos que a una época fascinante como es la época de Julio César. Pero Julio César no es el protagonista, sino que el protagonista yo creo que se podría decir que son tres de tus grandes pasiones. Por una parte sería la recreación histórica, la otra, como no, tu querida Galicia, y la otra, los lobos. Sí, das en el clavo, por supuesto. Es la más pequeña, es cierto. Aún así, como bien sabes, es la que más trabajo me ha dado con diferencia. Lo sé. Y es verdad que se aunan esas tres pasiones para algo que tiene mucho que ver con vosotros, porque yo creo que la novela es casi un cuento de Filandón. Se podría haber escuchado perfectamente en cualquier molino castellano hace algunos años esa historia. Y así se escribió, con ese interés de tener un poquito de aire de cuento para que fuera fácil de leer y para que sonara muy bien. De hecho, es la primera novela de las que he escrito que se ha convertido en audiolibro, cosa que me hace mucha ilusión porque a mí es algo que me agrada especialmente, y lo cierto es que fue un impulso irrefrenable. Todo nació de una historia que me contó un alimañero de la posguerra civil, y desde haber escuchado esa historia hasta que salió la novela, pues siempre hubo un interés especial siempre supe que tenía algo con mucho empaque que podía contar a los demás. Te decía que los lobos es uno de tus animales totémicos porque tu primera novela del 2009 era Los lobos del centeno. Ahí es cuando ya te conocí, ahí es cuando empezamos nuestra relación, nuestra amistad. Has continuado con novelas sublimes, importantísimas desde mi punto de vista por lo que aportas y por la investigación, como es la de Ronin, pero también con la que te tuvimos no hace demasiado tiempo, Caja Negra, ¿no? Que incluso también tenía su pequeña historia paranormal. Pero bueno, entrando de lleno en esta novela tuya, donde aúllan las colinas, de formato impecable y de contenido de lo más sugerente, claro, cuentas algo que a muchos lectores les puede llamar la atención, y es la presencia de Julio César en Galicia, que estuvo allí más o menos 3 meses. Es verdad que no está muy contrastado, pero estuvo por unas cuestiones muy crematísticas, ¿no? Y ahí es donde un poco surge ese contexto histórico. Sí, bueno, como bien sabes, siempre busca uno algo de interés, una percha, como se suele decir en el periodismo, que pueda atraer a los lectores. Si en Asur fueron esos vikingos en España, en Ronin esa expedición de samuráis tan enigmática que llegó a Sevilla, en el caso de donde aúllan las colinas, esa presencia poco conocida de Julio César en España tenía mucha fuerza para mí. De hecho, sabemos con certeza que no estuvo una ni dos, sino 3 veces. Sabemos que conoció Galicia bastante bien y eso influyó en su vida de una manera muy determinante, en varios aspectos distintos, como es bien conocido y él mismo dejó escrito, la famosa devotio hispana, esa voluntad incólume y lealtad de los soldurios celtas que eran capaces de suicidarse al más puro estilo japonés después de que muriera su señor, su rey, su reyezuelo, su jefe, impactó muchísimo a Julio César, y eso sería el germen de la guardia personal de la que se haría rodear, de la que muchos eran hispanos, que acabaría convirtiéndose en la famosa guardia pretoriana de los emperadores.
unos años después de la vida del propio Julio César, y lo cierto es que la novela plantea una tesis pues muy razonable, que como bien sabes pues ha sido incluso aprovechada para bueno, fomentar en algunas universidades posibles estudios, como ha sido en la Facultad de Historia de León, de la que me siento muy orgulloso, porque se plantea que al haber conocido con anterioridad Galicia y haber podido tener contacto con esas culturas castrenses que podían manejar y hacer trabajos de orfebrería con el oro, pues una vez en su tercera visita a España vence a Neo Pompeyo en el final de la Guerra Civil, ese final tan misterioso que ni siquiera sabemos exactamente dónde sucedió, porque tenemos el nombre en los textos antiguos, Munda, pero no sabemos situarlo en el presente. Pues Julio César pasa esos 3 meses en España, de los que sabe muy poquito, y yo lucubro con que, obsesionado por aumentar su poder, pues si ya tenía todo el mundo bajo su talón, llegó hasta el Finisterrae, que conocía, y buscó el origen de ese oro que había visto para tener, bueno, una palanca con la que apretar aún más en el Senado. Las médulas, ¿no?, le atraían bastante. Claro, bueno, eso sería lo que vendría después, pero es muy curioso porque si en la novela se plantea esa posibilidad de que Julio César, atraído por ese oro que había visto en visitas anteriores, empieza a buscar el origen, lo cierto es que él no tiene tiempo, como bien es sabido, y no estropeo mucho de la novela porque es bien conocido, Julio César es asesinado después, pues su sobrino, Octavio Augusto, el que se convertía en el primer emperador, sin que podamos explicarlo desde un punto de vista histórico, porque no tenía relación alguna con España, en cuanto se deshace de Marco Antonio, de Cleopatra y de Cesarión, de ese misterioso hijo que pudo ser o no ser entre Cleopatra y César, pues Octavio Augusto se gira hacia Galicia, acaba con las famosas guerras cántabras, pone su talón a la imagen de su tío sobre el norte español y empieza a extraer oro. Unas 10 toneladas de oro al año en esas médulas, en Montefurado y otras catas que hay en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, como tú bien conoces en esa patria chica tuya, y lo cierto es que esas 10 toneladas de oro mantienen en los primeros años del imperio. Al cambio son unos 400 millones de euros, que la verdad dan para mucho. Por eso se mantuvo tanto, ¿no?, el Imperio Romano. Sí, pues en parte sí, en parte seguramente sí, porque eran unos fondos muy importantes para ellos. También es verdad, por no ponerlo todo en términos económicos, que el vino de la Ribeira Sacra y esas primeras vides que se empezaron a plantar y tal también fueron muy importantes para los romanos. Bueno, pero en tu novela, Donde aúllan las colinas, hay otro protagonista muy especial, muy claro, que es ese lobo que reclama venganza. Y en el fondo yo creo que esta es la novela que más te decantas por la ecología. Yo creo que hay un cierto canto a la naturaleza, ¿no? Sí, es inevitable. Yo he intentado que tanto el hombre, la novela es una representación de la lucha entre hombre y naturaleza, y yo he intentado que el hombre pues ni sea ni malo ni bueno, que esté en los términos en los que creo que es el hombre como tal, sea representando su codicia, su ambición y sus traiciones, como también sus lados más positivos, y en el caso del lobo igual. Sí es verdad que a mí, si me tengo que decantar por un personaje, me decanto un poco más a lo mejor por esa parte natural, por el lobo, y es totalmente cierto que soy un ferviente amante de la naturaleza y que además eso se ha trasladado a mis novelas de tal manera que me ha permitido pues que me acerquen a figuras como la de Delibes o que me hayan dado algún premio por conservación y demás, y me siento muy orgulloso a ese respecto, porque la tesis, el fondo de la propia novela, que el hombre al convertirse en egoísta y al expoliar lo que le rodea no hace más que dañarse a sí mismo, es una cosa en la que creo firmemente. Me da la impresión de que con ese beneficio cortoplacista que tanto nos empecina, con esa codicia que tanto mueve nuestras acciones, al final los más perjudicados somos nosotros mismos, y estamos un poco ciegos ante eso, y estaría bien que nos diéramos cuenta. ¿Se podría decir que esta novela sería la más íntima, la más personal, la más tuya? Sí, se puede decir sin ningún problema, es así. Primero porque nace de una historia que yo escuché y que me impactó, está entre comillas basada en hechos reales, porque esa venganza del lobo existió en los tiempos de la posguerra civil. No, yo la sitúo en otro marco histórico porque me conviene a la hora de darle más empaque a la historia, por aquello de enfrentar al lobo no con un hombre cualquiera, sino con un representante de la loba, de Roma. Pues pensemos que Roma son los hijos de la loba, las legiones de la loba, y esa historia se guardó conmigo muchos años, y por otra parte porque transfiero en la novela
como muy bien decías antes, Jesús, pues esos sentimientos que despierta en mí la naturaleza y esas creencias que yo tengo. Sin olvidar que la novela, ante todo, como he dicho muchas veces, lo que debe ser es entretenida. El pensamiento y la filosofía que pueda haber detrás es secundario. Lo primero de una novela es que funcione como historia, por supuesto. Y por supuesto que esta funciona. Novela muy recomendable para este verano. Todos ya le conocéis, y el que no le conozca, en fin, es imperdonable. Francisco Narla, un gran viajero, un gran escritor, un gran novelista. Os recomendamos Donde aúllan las colinas, editado por Planeta. Te deseamos muchísima suerte, que vendas todo lo que hay que vender dentro de la crisis que hay ahora mismo en el mundo editorial, pero yo creo que esta novela se lo merece porque algo de ti hay y tú lo has expresado de forma perfecta. Gracias, querido Paco. Te deseo toda la suerte del mundo y espero tenerte para la próxima temporada. Muchas gracias a vosotros, es un placer y podéis contar conmigo, ya lo sabéis. Por supuesto que sí. Un gran abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, estamos ya en la recta final. Por supuesto, esa música, esos aullidos, que también es la música de la naturaleza, no nos puede faltar, ¿no? Cuánta gente, cuántos grupos de rock se han inspirado precisamente en esos sonidos de la naturaleza. Y solo recordaros nuestra página web, ya sabéis que es laescóbula.com, en las redes sociales estamos en Facebook, en nuestra página de la Escóbula de la Brújula, en Twitter, nuestros perfiles @escobuleros. Y bueno, no quería terminar sin un pequeño cuentecito que me parece muy apropiado para lo que hemos contado hoy aquí y que siempre me gusta dejaros un pequeño sabor de boca, gran sabor de boca, y en este caso muy relacionado, como no, con la música. Se dice que era un mago del arpa. En la llanura de Colombia no había ninguna fiesta sin él. Para que la fiesta fuese fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí con sus dedos bailadores, que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en un sendero perdido, fue asaltado por unos ladrones. Iba Mesé Figueredo de camino a unas bodas, él encima de una mula, encima de la otra su arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y le molieron a palos. A la mañana siguiente, alguien lo encontró. Estaba tendido en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un hilo de voz: se llevaron las mulas. Y también dijo: y se llevaron el arpa. Y tomando aliento, rió y dijo: pero no se han podido llevar la música. Este es un pequeño cuento de Eduardo Galeano que me parecía apropiado, ¿no?, para que quedara constancia de que realmente todo aquello que llevas arraigado en tu corazón nadie te lo puede llevar, nadie te lo puede robar, ni siquiera arrebatar. Bueno, queridos compañeros contertulios, estamos llegando al final, pero sí me gustaría, antes de despedirnos todos, que me dijerais, dentro de la variedad de música rock, cuál sería para vosotros ese grupo o esa canción con la que os identificaríais, aquella incluso que pondríais en un epitafio, que pondríais como una frase genial en vuestra puerta, aquello que transmitiríais a vuestros hijos o a vuestros nietos, es decir, aquella canción que de alguna forma os ha hecho sentir vivos. Por ejemplo, Juan Ignacio. Pues precisamente lo que acabas de decir, de King Crimson, Epitaph. En mi caso tendría dos. Probablemente me quedaría con Wasted Sunsets de los Purple, probablemente. Carlos. Yo lo habéis dicho, me quedo con Escalera al Cielo, pero tengo que decir una cosa que es importantísima. Pasado mañana a las 9, una frase de un grupo de rock. Menos mal que nos queda Portugal.
Menos mal que para foto. Como se nota que es un programa en directo, ¿no? La Eurocopa pendiente. Don Manuel. Bueno, yo me quedaría con la canción, la de Lucy de los Beatles, porque seamos sinceros, tiene un valor mucho más importante del que nos damos cuenta. Hombre, por cierto, claro, claro, Lucy directamente, esa que se supone que ese descubrimiento impresionante que se hizo en su momento, en el cual era nuestra antecedente, el nombre procede de esa canción. Los investigadores estaban oyendo esa canción cuando determinaron que aquel era un nuevo homínido. Por lo tanto, me quedo con aquello. Es nuestro antepasado. Y Santiago, para ti, la última pregunta, ¿no? Como profesor, como persona además que conoces de cerca a los alumnos, que sabes lo que siente precisamente con esa revolución hormonal que tienen en esas edades, ¿tú cuál crees que es esa música que a ellos más les ha llegado dentro de los distintos géneros que podríamos decir del rock, ¿no? Tanto del heavy metal como del acid, como del folk, de todas las variantes que hay? ¿Cuál es la que tú crees que ha conectado o conecta mejor con esos jóvenes entre, vamos a llamarlos, 18 o 25 años? Ellos están en este momento en otra onda. Son pocos los que tienen un gusto, pocos pero muy selectos, los que tienen un gusto relacionado con el rock al que podríamos denominar clásico. Ellos están en otra onda muy diferente. Ellos aman el rap, donde por cierto la literatura sobrevive a través de la rima, y lamentablemente aman el reggaetón. Nadie es perfecto. Sin remedio. Bueno, todo eso se cura. Sí, con los años. A mí me lo curó la Sinfonía del Nuevo Mundo. Yo cito en este sentido una frase magnífica de Luis Martín de Los Lobos Negros: el rock and roll cura la tontería. Muchas gracias, Santiago López Navia, por tu presencia, por engrandecer este programa, gracias a que has estado aquí con nosotros. Ha sido un placer y yo me voy más grande en todo caso. Gracias, Juan Ignacio. Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias, Manuel. Buenas noches a todos. Y recordar todos, como decía el cantautor Facundo Cabral, vive el instante, de instante en instante, porque eso es precisamente en lo que consiste la vida.